Jueves 18 horas en todo el país, paritarias libres, estamos transmitiendo desde Parque Chas, el mítico barrio de Parque Chas de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de la furia, la ciudad de los pobres corazones, la ciudad en donde nació el Papa Francisco, que hoy en este capítulo 11 vamos a estar haciéndole un homenaje, un humilde homenaje desde nuestro lugar al Papa argentino, al Papa latinoamericano, al Papa del Sur, al Papa de los trabajadores, a ese Papa que por lo menos a mí en lo personal y seguramente a muchos de ustedes nos ayudó a transitar este siglo XXI, un siglo que vino a poner en jaque y en crisis todas las referencias de mitad del siglo XX para adelante, y creo que nos ha enseñado muchas cosas en sus intervenciones públicas, en sus discursos, en sus encíclicas, y una de las cosas que también nos enseñó es discutir y debatir con pasión, porque las ideas se ponen en juego con pasión, pero siempre antes de irte a dormir aconsejaba amigarse con tus hermanos, pedirle disculpas si en esa discusión tuviste algún exabrupto, y eso habla de un hombre que entendía la capacidad de discutir ideas, pero siempre en el marco del diálogo y nunca en el marco de la ruptura o la pelea definitiva. También nos enseñó que hay que cuidar nuestro entorno en esa encíclica Laudato Si, y nos hizo ver mucho más allá, pensando que nuestro entorno no es solo nuestra familia, nuestra casa, nuestro barrio, sino que hay una casa común donde vivimos todos los seres humanos, que es el planeta Tierra, y que hay que cuidarlo, hay que vincularse equilibradamente, decía él, con el medio ambiente y más aún con nosotros mismos, con el otro. Ese equilibrio que tenemos que tener con el otro para no violentarlo, para no abusarnos de las personas, para no explotarlas. También nos enseñó que este sistema no solo explota, sino también que excluye, también descarta, y fue la voz de todos esos trabajadores informales del descarte y ayudó a que esos trabajadores se organicen en los movimientos sociales, poniéndolo en la tapa de todo el mundo y poniéndolos como nuevos sujetos sociales de un sistema que permanentemente piensa en la generación de riqueza y no piensa en el ser humano. Así que creo que el Papa para nosotros no solo es un Papa argentino, un Papa del Bajo Flores, un Papa de San Lorenzo, aunque dijo que con los bosteros se entendía mucho, así que no era tonto, no se iba a tirar con la mayoría, nunca, siempre a favor de las mayorías. Así que creo que el Papa para nosotros fue muy importante, nos deja un legado extremadamente importante que hay que seguirlo militando, porque creo que fue el Papa, no sé si el último Papa de la humanidad, que hablaba del ser humano como el centro de todo y no ponía al sistema o la generación de riqueza adelante de la vida humana. Así que estamos entre tristes y con esperanzas, porque se nos fue una voz muy importante para todos los argentinos, pero también nos deja mucho para poder debatir y mucho para poder accionar, porque hay migajas del Papa Francisco en todos lados para poder seguir. Así que con esto le doy la bienvenida a Rosy, Axel y Cande. ¿Cómo andan? ¿Cómo sintieron el paso a la inmortalidad del Papa Francisco? Bueno, al principio fue un día un poco movilizante, porque uno empieza a ver recortes, entrevistas, bueno, y te empiezas a nutrir de cosas que quizás antes no habías visto. Y también perlitas, ¿viste? Salieron muchos videos del Papa que si bien para nosotros era cercano, te lo hacían sentir más cercano todavía. Pero después también es resaltar que además del líder de la Iglesia Católica, era claramente un líder político. Y un líder político que entendió su momento, su etapa histórica, y que fue el único, creo que en esta etapa, el único líder político que equilibró un poco la balanza discursivamente. Es decir, hoy en un mundo como vos decías, de la exclusión, de la explotación del medio ambiente y de nuestro mundo, bueno, él creo que fue la voz más que más representaba el otro lado, digamos, de incluir, de la comunidad, de cuidar la casa común. Entonces creo que, como digo, es un líder político que entendió su momento histórico. Total. Incluso también me pasó que cuando veía los recortes y estas cosas que se iban filtrando en redes, que eran uno mejor que el otro, entendés la relevancia de su persona en el mundo, y también entendés, o a mí en lo personal como me rompe un poco la cabeza, la fábrica de argentinos que exportamos como personajes icónicos en el mundo, a la Maradona, Che Guevara, el Papa, digo, y que todos son profundamente argentinos. O sea, sus declaraciones, sus comentarios, sus chistes, la reivindicación del sentido del humor, como algo muy argento, que eso me parece como súper movilizante, y creo que hasta el día de hoy no lo dimensionamos.
Sí, sobre todo esto que capaz a veces es como que es medio contradictorio, ¿no? Pero ver cómo nos relatan desde otros lugares del mundo, ¿no? Entonces que destaquen estas cosas, el humor, la picardía. Yo veía algunos perfiles que hacían o los hilos que hacían en Twitter y la verdad que todos resaltaban eso y era llamativo porque si bien uno puede tener más o menos acercamientos con la religión católica, hay algo de la argentinidad que obviamente que se pone en juego. Sobre todo, no sé, sobre todo, qué sé yo, nosotras que también atravesamos todo el proceso del feminismo con encuentros, con desencuentros, y que todo eso desemboca, no sé si será el embarazo, ¿qué? Pero yo me la pasé llorando, eso, los reels, veías todos los videos todos juntos, en todos los momentos, con los niños, con los pibes jóvenes. Como que también te coloca en un lugar de decir, qué lástima que estas cosas obviamente pasan cuando fallecen estas personas, pasó con Maradona o pasa, pero bueno, también está bueno como reflexionar sobre eso, ¿no? Hay argentinidad en todo eso y también creo, y discutámoslo, hay argentinidad en la posición política y espiritual del Papa, en lo que una y otra vez él remarcaba que la posición espiritual ideal para el ser humano es el equilibrio, y no como un punto fijo ideal, sino como la tensión permanente entre dos polos. Y creo que eso es algo que Argentina le aporta al mundo, ¿no? No hablar de ideales, no hablar de buenos o malos, sino hablar de que somos seres humanos y somos espíritus que estamos en permanentemente tensión y que bueno, que al final del día las acciones buenas tienen que superar a las acciones malas para poder llevar una vida digna, decía Francisco. Y un montón de cosas más, la fraternidad, la solidaridad. Cuando él pone en jaque en su primera encíclica el sistema neoliberal, cuando él habla de que los países del sur son acreedores de recursos naturales, porque el norte o los países potencia el imperialismo contaminaba a los países del sur y los recursos naturales salían de esos países. Creo que dio un montón de definiciones y tiene que ver con que él hablaba desde una periferia subdesarrollada, si se quiere, y eso lo puso en el mundo y me parece que dejó un legado increíble. Y en la Argentina también pasó un montón. Había un avance en los barrios, por lo menos los que nos tocó caminar muchos años, había un avance del evangelismo, de los evangélicos, que estaban más cerca, indudablemente, de la gente y del pueblo. Y sin embargo, el Papa, con un montón de curas, como el padre Tano, el padre Toto, el padre Pepe, Carrara y demás, empezaron a hacer una militancia fuerte en esos barrios carenciados y el catolicismo, el cristianismo volvió a tener su posición cercana a las personas. Sí, y esa exposición que se dio más en los 90 acá, que él empezó a caminar las villas y los barrios populares, creo que también se evidenció en él, repito, como líder político. Digo, es muy raro ver a un líder un líder político tan importante, encima del líder de la institución más vieja de la historia, que se exponga tanto. Digo, porque todas esas perlitas que nosotros veíamos en Twitter era también porque él se exponía. Y se exponía a quizás gente que lo cuestionaba. Y él respondía estando en contra, no buscaba la complacencia, sino decía, bueno, yo estoy en contra, pero igual daba un mensaje, dejaba clara una posición y no chocaba, no generaba una discusión que provocaba enojo o algo, sino generaba una comunión ahí de disputa, sí, de opinión. Un diálogo. Sí, por eso. Creo que es también a resaltar eso, es alguien que se exponía, un líder que se exponía. Y uno lo puede pensar, decir, porque milita en el peronismo y es una de las columnas vertebrales del peronismo, esa espiritualidad que llevamos de poner encima las relaciones humanas por sobre la ganancia de dinero y que él la haya llevado a los estamentos más altos del mundo en la discusión con los principales mandatarios del mundo, me parece extraordinario y yo creo que ahí habla mucho de dónde nació. Creo que el Papa lo que le fue a dar al mundo es algo de argentinidad y puede ser en las picardías, en esa foto donde él está tocando la mano del trabajador, que me parece espectacular, sí. Como es icónica, mi foto preferida, pero también esto de poner al ser humano por sobre la ganancia de guita y creo que eso es para valorar y ahora veremos cómo sigue la iglesia, ¿no? En esto.
qué papa se va a elegir, con qué línea política, con qué línea discursiva. Todos Sí. esperamos un papa de derecha, por cómo está el mundo. Sí, ¿no? ¿Eh? Bueno, ¿O no? me parece Bueno, que hay él que dejó, ver igual. él dejó un O ejemplo un que no papa sé si se van a inteligencia bancar. artificial. No, eso ya sería un montón. Papa con IA. Al menos un poco el trabajo de la persuasión y de la militancia la dejó bastante bien. Vamos a ver qué se decide, ¿no? Pero después seguramente ampliaremos sobre eso, pero dejó un buen plantel. Hoy está viendo Armadito. que Sí. nombró 99 de los cardenales. El 80%, 80% los nombró Francisco. Un rosquero bárbaro, la verdad, hay que decirlo con todas las letras. Dicen que cuando revisás la mesita de luz de esos 99 está comunidad organizada. Hay A un la pizarrón con los votos, Está como muy organizado. contando, rosqueando los votos. Pero bueno, las encíclicas de Francisco son de formación política. Me parece que siempre estuvimos con comunidad organizada, con conducción política. Yo creo que las encíclicas de Francisco también ayudan mucho a formarse políticamente. Sí. Sí, y como, no sé, como para seguir, que creo que no mencionamos esto y me parece que es un costado que después quizás lo volvemos a retomar, que hay algo que me parece también muy nuestro, que es esto de resolver con las limitaciones, ¿no? O sea, de poder, porque por ejemplo, muchos de los debates respecto de, no sé, el colectivo LGBT, del matrimonio igualitario, del aborto, él siempre salió por arriba, siempre salió como abrazando, todos son hijos de Dios y qué sé yo, y le dio como un camino de eso, le abrió un camino hacia dentro de la iglesia, por supuesto, desde un lado esto, ¿no? De contención, digamos. Pero eso yo creo que también es bastante nuestro, como de poder abordar esas cuestiones con lo que podés, con lo que tenés a mano. Y tratar de dar una respuesta y tratar de resolver. Yo creo que eso también es parte un poco identitaria del Muy del maradoneado perfil. también, ¿no? Muy pegado al Diego, lo fue a ver varias veces. El otro día escuchaba a Eduardo Alves que contaba una anécdota donde Maradona le dice, lo pude ir a ver, armame una reunión, no le preguntaba, ¿no? Armame una reunión con Francisco, pues lo quiero ir a ver por segunda vez. Y cuando le pregunta, bueno, pero ya el Diego le dice, sí, lo que pasa que el tipo me escucha, el tipo me entiende. Y dicen que después tiene una reunión donde participaron varios y le pide verlo 10 minutos a solas. Y cuando sale de esa ¿Francisco reunión... Maradona, Francisco. Ah, Maradona, sí. Sale de esa reunión, el Diego como se agarra al pecho y gracias Francisco, grita y resuena en todo el Vaticano el eco. Y a partir de ahí se empieza a vincular con los hijos. Con Dieguito Junior, con Hanna. A partir de ahí empieza a vincularse con los hijos que él tenía una relación distante. Así que también me parecía algo llamativo, porque controlar al Diego, o por lo menos persuadir al Diego, darle consejo al Diego, debe ser jodido. Y el tipo se ve que tenía algo que conectaba. No, incluso Diego, que había, si uno ve también videos de Diego, de toda la etapa de los 90 y los 2000, él siempre criticando a la iglesia. Sí. Ese video que dicen, Diego, sos más grande que el Papa, y él dice, no es poco. y él, o sea, con el Papa Francisco se vuelve a poner como por debajo de una Sí. entidad tan fuerte. Después, volviendo a lo de a quién lo va a suceder. Yo no pertenezco a la iglesia católica, pero digo, ¿Sos ateo? soy ateo, pero podemos abrir la inscripción a los católicos ateos. Viste que hay otras religiones Ay, que bien. son... Sí. Hay Bueno, como podemos- ahora una hay- corriente muy... Filosóficamente estamos de acuerdo. Pero no crees en nada, absolutamente nada. No creo que exista un Dios. Pero bueno, filosóficamente estamos de acuerdo. Si estás en un avión y se está cayendo, No, que no decís, Diosito ayuda. me fijo el mapa a ver si vale la pena nadar o me entrego. Súper me entrego al racional, mar. súper racional el tipo. Yo te adelanto que no creo que valga la pena hacer nada. Porque, Rezar tampoco. Sí, no, lo único que te queda es rezar. O tratar de salir por, ¿viste la rueda? Pero si Eso Agarrarte estás en al el ya agua. es destino final y no funciona, creo. Agarrarte la rueda y cuando estás cerca del piso, tirarte. Y rodás. Ah, vos decís. Como Arnold. Ya lo he intentado eso arriba de un bondi y me caí, así que de un avión va a salir peor. Decía que, no sé si, porque entiendo, por lo que uno escucha, que muchos católicos se volvieron a acercar a la iglesia a través de Francisco. Digo, ¿resistirán que venga un papa conservador, como vos decías recién, Bueno, alguien de derecha? No le veo. ¿Lo resistirán? No le Porque él en todos, o sea, en el discurso y simbólicamente, mostraba que era un papa que generaba comunidad, que atraía gente.
y aparte muy austero. Entonces digo, ¿lo permitirán o se aguantará eso? Políticamente no se decide así, obviamente, pero nosotros que estamos más en la política, yo creo que sería interesante un papa estadounidense. Segundo papa americano sería. Segundo el primer papa americano es claro, nuestro. segundo papa americano. O uno europeo, italiano, romano. No, pero Ahí. eso es muy conservador. Y pero ahí tenés, claro. Ahí, Ahí los tenés muy como tentados de, ¿no? Bueno, en el De cónclave- volver un poquito a la vieja usanza. yo creo que Meloni está rosqueando. Debe Y estar. ya Meloni no la veo muy progresista en ese Un sentido. dato igual, el país que más representados tiene en el cónclave es Italia, tiene 16 Bueno. cardenales. Ah, igual Y eso aparte hay una tiene situación- sentido igual. O sea, Sí. Hay una situación en hay- Europa sí, sobre sí, la religión. sí, ¿no? obvio, tiene un sentido. Pero también todo lo que está sucediendo es como, está bueno como traspolarlo al peronismo, pero digo a las instituciones, podemos decir, más que a los partidos. Con esto de que si bien uno busca siempre transformar las instituciones, pero cómo se modifica con las conducciones, cómo se tiñen esas instituciones con las distintas conducciones. Usar bien el poder, digamos. Claro, porque también hay algo evidentemente que es, no sé, en el ejercicio del poder, que hay unas cuestiones personales de esos líderes que las terminan tiñendo. O sea que la verdad que en parte, yo creo que cuando jodemos con esto de que hizo bien su trabajo con la conformación del cónclave, ese puede ser, o toda la parte que hizo con el tema del financiamiento de la iglesia, las cuentas que cerró, todo La eso. austeridad también. Y el relato, obviamente, o sea, los hechos, también tiene que ver eso. Hay parte de la personalidad de Bergoglio, de Francisco, que se tiñó en su ejercicio del poder. ¿Vos crees que hay algunas personalidades que superan de alguna manera la organización o la No institución? sé si la superan, pero y le como aportan algo más. no se puede, para mí no se pueden discernir Te puedo así hacer tan un claramente. ejemplo rápido, Néstor con el peronismo. Y es que lo escuchaba Axel decir Ubaldini. la iglesia de los 90. Y bueno, el peronismo de los 90. Ubaldini con la ¿Cómo- CGT. Claro, en las instituciones, ¿cómo se van corriendo? Obviamente queda la doctrina, en el caso de la CGT quedan los convenios, queda la historia, o sea, hay veces que las conducciones salen eyectadas también, lógicamente. Bueno, Pero no, es como, nada, como para hacer ese ejercicio está bueno también. se pueden ir escribiendo lo que nos están escuchando algunos ejemplos sobre personalidades que tiñeron con sus características a la organización. Mi tesis es que siempre sucede. Mi tesis acá, Con cualquier mi tesis conducción. acá con un mate y yo creo que sí. Entonces, perdón, ahí das por tierra la idea de que un robot o una inteligencia artificial pueda conducir a la gente en un futuro, no solamente en la iglesia, sino en otras, porque si la conducción está teñida de la personalidad. No, pero damos creo que por ahí tierra lo que lo otro. dice Rochi o sea, como es imposible escaparle a eso. Claro, Pero no es por eso. menor, o sea, perdón, no es peor ni mejor. No, para mí una es humano, característica porque son humana, instituciones claro. humanas. O sea, son creadas. O sea, no hay por organización nosotros. e institución que condicione a la También es 100% a la persona. Como que van pasando y siempre es lo mismo identitariamente. Siempre la persona de alguna manera tiñe a la institución en algunas características. No en todas. Claro, para mí no en todas, pero por ejemplo, si, qué sé yo, se puede como hacer los paralelismos, ¿no? Pero volvamos al ejercicio de la política, ¿no? Puede ser un gobierno peronista que tenga una determinada agenda y otro pueda tener otra agenda. Sí, pero no sé si logra algo en la institución, cambios. Por ejemplo, Andrés dice lo mismo que vos, exactamente lo mismo que vos, pero no comparte que es con todas las personas. Él dice que la CGT es una... Estoy hablando de Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN. Él dice que es una organización que tuvo mucho liderazgo, pero los que le aportaron a la CGT características propias fueron dos, Rucci y Ubaldini. Después no hubo más. No, Claro. porque creo que eso puede ser como un desafío, o sea, esos son los líderes que recordamos, si lo queremos poner en esos términos. Son los que logran transformar un poco las instituciones. Claro. Eh, Vos me estás diciendo que todos los no, líderes... yo digo que en el ejercicio, en los roles, no sé, Sí, para meterme en un quilombo, pero bueno, No, por qué sé favor, yo, por Ratzinger, en su periodo corto, Sí. bueno, él ejerció el poder de la iglesia de una determinada manera, y la iglesia en ese momento, no sé, convocaba, no convocaba, fue de transición,
qué sé yo, tuvo como reflejos en la institución. Que después vino Francisco y vino Francisco y empezó a operar sobre eso que recibió. Creo que el desafío ahora, que estamos también todos como debatiendo y viendo qué va a pasar, es quién va a salir elegido para ver qué pasa con esa institución. Porque... Pero será lo que viene será revolucionario en cuanto a no voy a dejar nada de lo que dejó Francisco. O Francisco fue tan una conducción tan fuerte y tan característica que tiñó a la institución iglesia, si se quiere, de una manera que ya es casi inevitable volver atrás. Dos cosas. Primero, creo que es difícil para nosotros evaluarlo porque también somos argentinos y nosotros obviamente creemos que un papa argentino revolucionó todo, revolucionó la Iglesia Católica. Pero más allá de eso, es un hecho. Es un hecho, bueno, pero si uno habla con gente practicante, dice que sí, que fue un papa importante. Pero a mí me parece que hay algo simbólico, que creo que incluso salió en la película Los dos papas, de esto de que cuando lo eligen y le dicen, Francisco, tomá, ponete esta banda, ponete el anillo, el cetro que yo, dice, no, se acabó el carnaval. Como que ahora vamos a ser austeros. ¿Entendés? Entonces, es eso también, una cuestión personal que empieza a teñir desde el primer momento a toda la institución. Sí. Creo que otros la hicieron andar a la iglesia y Francisco le agregó valor. Me parece que esa es como la diferencia. Como que Francisco dijo, mira, esto que está acá estanco hace 200.000 años, bueno, salgan. Cuando el otro día vi un video que decía, quiero lío en las diócesis. Decís, hagan lío. Hagan lío, claro, pero no te está diciendo hagan lío en el comedor de tu casa. Hacé lío en la iglesia. Yo me acuerdo esa frase. Claro, en las organizaciones anda a hacer quilombo. Políticas, no solo pero en la militancia pegó como diciendo, che, Sí. El que está arriba mío me dice que no y el Papa me está diciendo haga lío. O sea, también fue fuerte para la militancia política y de la iglesia el hagan lío. Sí, incluso ayer escuchaba una monja en Catamarca, creo, que estaba llevando a cabo una denuncia, no me acuerdo bien qué, pero que Francisco la llamaba todo el tiempo y le decía, vos seguí, como seguí haciendo quilombo, seguí con esto, mantenete, digo, si te apoya el número uno, es revolucionario también. Bueno, hoy porque tenemos una gran producción, vamos a tener de invitado al Peluca Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Así que vamos a poder hablar con él. Lo visitó varias veces a Francisco y es el secretario general del sindicato de los trabajadores de la economía popular, los trabajadores que no están formalizados o en blanco si se quiere, y vamos a poder hablar con él porque si hay algunos trabajadores que reivindicó Francisco, fueron los trabajadores de la economía popular. Me acuerdo en esa reunión con la CGT, donde invita a la CGT a incorporarlos a sus estructuras, y rápidamente la CGT, también como tomándolo como conducción espiritual, lo hizo, y a partir de esas palabras de Francisco, la UTEP es parte no de la estructura oficial y de los colegios de toma de decisiones estratégicas, pero sí está inserta en el mundo de la Confederación General del Trabajo, así que lo vamos a tener a él hablando un poco de todo esto. Y bueno, trajeron cosas del Papa, Sí. Perlitas, frases. ¿Viste que hablábamos hace un ratito de esta militancia por el equilibrio? Constantemente Equilibrio. como de... Bueno, traje algunas fotos que dan un poco cuenta de eso, de con quién se juntaba Francisco. Porque vos decís, bueno, miraba un poco los viajes de los papas anteriores y Francisco recorrió 66 países, creo que fue el papa que más viajó por todos lados, donde había un cardenal, el chabón iba. Y no solo eso, sino que sacó fotos con todos. Hay fotos... ¿Ustedes detectan cuando se están yendo del equilibrio? Sí. ¿Detectan cuando están muy en otro punto? Sí. ¿Y vuelven, corrigen? Yo tengo mis métodos. No sé, No, cada no, uno bueno, debe tener sus métodos Bueno, para, pero pará, para ya es un pensar montón. Tener tú un método para Sí. corregir es un montón. Sí. Pero creo que sí, no sé. Yo por lo menos sí. Ya definirse que busca el equilibrio ya es una como Ya es un montón. una definición filosófica. Privilegiados Yo incluso. creo que no. Yo creo que no cuando me voy a los polos, sí identifico cuando estoy en una zona de confort. Al revés. Ah, mirá, cuando decís, Cuando che, cuando está como Claro. todo muy necesito calmo. un poco de Necesitas maldad. lío, te Cuando diría el yo- Papa. O sea, claro. Hacé lío, Está muy Rochi. bien. Será mi luna en Tauro. Ay, tiraba esa. No, pero sí, como que detecto ahí, como decimos, tengo que activar. ¿No? Sí. Bien. me El parece tema que es sí. si identificás pero no puedes corregirlo. Eso pasa. Ese es el tema. A veces pasa, es muy difícil. Claro. Te es muy lleva la ola, difícil. ¿no? Claro, y chau. Cuando te lleva la ola y Bueno, parece acá- divertido al principio y después te llevó. Acá tenemos algunos que viven permanentemente en el Calvario.
y lo eligen permanentemente. ¿Qué es esta foto? Bueno, Este- ahí vamos a pasar revista. Está Karina Milei atrás. Muy parecida. Joe Biden, otra. Todas las que. Cristina, bueno, icónica. 5 Foto. veces en 2 años lo fue a ver. ¿Es cierto No. ese dato que vi? Foto. Yo amo las fotos con Cristina porque él está muy sonriente siempre. Sí, pero- Por favor, que esté la de la Cruz. Está la de la Cruz. Está. Ahora, yo les hago una pregunta con el tema Cristina. ¿No había quedado cuando terminó el gobierno de Cristina como que se llevaban mal, pero ellos, o por lo menos Cristina cuenta que se llevaban bien? Digo, como que la sensación fue... Ella decía que se llevaban mal, no mal con Néstor, pero que eran dos tipos fuertes. Claro. De mucho carácter, de mucha personalidad. Claro. Y que bueno, qué jodidos. Pero digo, esos 2 años de que convivieron ella como presidente y él como papa. Como que quedó la sensación de que se llevan mal, pero después Cristina, por lo que cuenta Cristina, o por las fotos que ves, o digo, ¿Vieron las no cartas? daba esa Las claro, las cartas. No, Digo, no. ¿ustedes recuerdan ese momento? Yo creo que hubo algo, también de los medios de comunicación, me parece que también fue como un periodo donde los formadores de opinión estaban en su pic, o sea, era el momento. Y también había un relato sobre esto, que hay que ver cuánta capilaridad tenía, cuánta veracidad tenía. Pero sí parecía como... Fue muy sorpresiva la elección. Porque obviamente, después yo recuerdo que sí, estaban todos los iluminados que ya sabían que había... Mentira. Sí, que se había sido mencionado. Bueno, hay también teorías sobre eso, que había sido mencionado que era candidato para anterior. Y había quedado a pocos puntos. Sí. Claro, pero Las en teorías 2013. también. En 2013 fue Que sorpresa. incluye- Claro, en 2005 Que incluyen hubo un par de... una operación. de periodistas que Después habían en- hecho su trabajo para que no suceda, todas esas líneas que un poco van en ese sentido. Ahora, en la película, los dos papas son ellos dos. ¿Cómo lo opera Francisco en esa charla? No, pero- ya está operado. Anda a tu casa. Deja de joder. ¿Por qué tenés charlas? Y ¿por qué después tenés venía a ver a charlas San con Lorenzo Francisco? conmigo. Después venía a San Lorenzo ¿Por conmigo. qué tenés charlas con Francisco periódicas? Así hablando y bajándote línea. Ya está. Te está dando la vicepresidencia. Bien, seguimos. Claudia Sheinbaum. Evo. Vamos. Se enojó ese día. Se enojó. Evo. No, Francisco se lo Ah, no reprochó. sabía Escuché ese. que cuando le da esa cruz se lo reprochó el Papa, no le gustó. Incluso ahí la cara se ¿Pero por qué? ¿Que tiene la cruz? Ah, ¿está rota? No, No. la cruz y la hoz. Claro. Ah, es es la- una hoz. Es la voz. ¿Y por qué se enojó tanto? Dicen que se lo ¿Porque ni reprochó. yanqui ni marxista? ¿Porque ni yanqui Claro. ni marxista? Yankee ni Tercera Marxista. posición. ¿Está bien? Era un chori. No, Bueno, fotón. con Fidel es un fotón. campera. Sí, la campera Adidas es buenísimo. Es Sí, buenísimo. él es un- Pero ahí lo va a ver él. Está vestido porque con pareciera IA. que está en Cuba. Sí, parece que fue a Cuba, fue a Brasil con Georgia. Georgia en su mejor momento de pelo ahí. Igual yo Muy descubrí- contenta está con Georgia. Igual yo descubrí que Georgia, un buen morocho, lucía. Sí. No, hay un videito de yo. Yo creo que tiene Sí, que Sí, de volver joven, un poco campera de al- cuero. Sí, pero sí. al picante, cocker, al color cocker más Me que la al imagino rubio. de presidenta de un Centro centro de estudiante. estudiantes, re picante. O Lula. Lula. ¿Qué más? La cara de orto de Francisco es épica. Tiene la misma cara que la estatua Es de atrás. épica. Sí, sí. Después, Ah, esta es buenísima. sí. Una Es cruz. mi preferida, me parece. Pero además por las caras, o sea, el expresidente está como diciendo, le traje lo mejor. para mí es la vibra del video de Messi con la pandereta. ¿Qué le llevarías al Papa? Claro. ¿Qué le Pero llevarías sin disociar. al Papa? ¿Qué le llevarías? ¿Qué sé yo? Ah, bueno, dale. Ay, no sé. Tenés que ir mañana a verlo. Bueno, sí. Y yo le llevaría algo, tipo un libro especial, alguna edición, un disco, capaz que no quedar muy snob, ¿no? No le vaya a llevar un mate. Creo que Cristina era la Un del disco mate. buena. Un disco, algo así como, no sé. Para que Alguna se divierta, edición muy para que se particular. divierta. Sí. Yo creo que una bufanda de San Lorenzo, algo de San Lorenzo para que lo use y un libro mío. Como algo mío. ¡Ay! Algo mío. Toma. ¿Cómo pagarle al ¡Digo FMI? colocado!
¿Cómo pagarle al FMI por acto? Sí, tipo, no algo nuevo, no mío escrito, sino mío de, no Francisco. sé, un libro que yo quiero Ah, mucho. como- Que Francisco, leí. ¿puedes Tomá. hacer un videito con mi libro? No, promocionándolo? no escrito, Etiquetame. no escrito por mí, sino un libro que yo quiera mucho. le doy un Mi pedazo tesis, mío. mi tesis doctoral. Yo le llevo tipo alfajores, dulce de leche, Ah, como algo sí. tipo proveerlo de una dosis dulce energía. Energía no, una dosis dulce argentina. Ahí está. Sí, sí. ¿Qué más? Alfajor. Bueno, con Obama, muy sonriente también con Obama. Sí. Y hay una Uy, que no llega. Uy, esa no está. Esa- está A medio. ver, a ver, Ahí. a ver. Ah. Pedro Sánchez, Pedro España. Sánchez. Con los comunistas está serio siempre. Menos con Fidel. Esta es espectacular con Putin. Che, buenas palabras, Putin. Sí, bastante- Sobre. O sea, buenas palabras a como A lo nosotros Putin. podemos percibir Sí, a un sí, sí. ruso Puede ser que nunca hablando se con cariño. equivoca. Puede ser que Trabajaba nunca se mucho. equivoque, Putin. Un hombre que trabajaba mucho. Buena descripción. Después tenemos esta que se sacó una foto con Oh, todos, con incluso con Peter Spider-Man. Parker. Ay, yo Está vi bien. como el otro encuadre, viste que hay uno que es como del otro lado. ¿Los girás? ¿Los girás Sí, acá? Le regaló la mano, la tiene en la mano, la tiene en la mano. Ayer leía que es un pibe que hacía como. Es un pibe que había estado enfermo y que hacía como payamédico. Ese mirá concepto vos. en los hospitales. Y lo va a ver. Mirá. Y con Donaldo, para cerrar. Ahí está No. González también. Bueno, es un poco una muestra Siempre de. en buzo, Sí. siempre está como con cosplay. ¿Cómo vas a perder, pibe? Le está diciendo. Es un poco una muestra de lo que decíamos, ¿no? Tiene fotos hasta con Spider-Man, el papá. Che, y Como- con el presidente no trajiste. Es verdad. Porque estoy un poco conflictuada porque todas las fotos que vi con el presidente ¿Con eran el con jabo? Karina disfrazada de Pokémon atrás. Entonces no las quise traer. Ay, no, qué mal look. Sí, qué mal look. No, y hay una con toda la familia de Macri, con Aguada, Sí. muy bien vestida. Y no me trajiste con la confederación. Muy bien vestida. Está con la Es verdad. confederación. Ah, están Está con todos, la claro. confederación, sí. Sí, está con la confederación. Ay, iba a preguntar si. no, Y boludo. en esa comitiva viajó el Peluca, Gramajo. Como parte de la CGT. Ah, me confundí. Pará, y tengo Dije una cosita peluca. más. No Una sé. cosita más. Miramos las tapas de los diarios. Sí, porque van a sí, quedar para la veamos historia, todo, por veamos todo. favor. ¿Estamos con tiempo, Like. producción? Selecciona Ah. algunas, porque hay 5 millones. Y yo traje unas también, A algunos mí- posteos que me parecieron. Mientras, Son poquitas. Sí, mientras vemos, me gustaba una foto que estaba en África y está él con todos los africanos atrás Ah, caminando. ¿sí, y él desde en arriba? medio Medio como desde No, arriba. de frente, Ah. pero medio Ayer la tipo vi. Messi con De Paul y eso, Sí. pero es el Papa con todos. Sí, sí, sí. Con Ahora, Muhammad Ali en la pelea. ¿Y vieron esa que era, viendo Argentina, Suecia, con todos los sentados viendo no la final, voy a decir cualquier cosa, el partido, y estaban todos los guardias suizos y, Sí. y él sentado ahí, tipo, al lado de todos los guardias, Muy bueno. solo, tipo, todos los guardias en fila y el chabón así, Así, solo, mirando el coso. Tirando, cruzando dedito. ¿Qué Sí. haces que no tenés Twitter Ay, estos me hice días? mal. Si no tenés No, Twitter, ¿cómo fueron- ves todas estas cosas, boludo? El productor dice que hay una conspiración del Papa. Ah, una El, conspiración. el operador, Una conspiración. el El operador Papa, aprueba el Papa movimiento. conspiró Para bajar el que próximo Argentina mundial. gane el mundial. Y que lo van a elegir al Chiquitapia, dice también. ¿Lo viste? Salían los memes, salían los memes de que eligieran al de AFA Chiquitapia. va a ser papa. Hay un par de esos. Hay un meme muy bueno del Chiquitapia como colándose en el Vaticano. Sí, lo vi. Ahí están las tapas. Ahí están las tapas. Me voy a poner acá un machete porque las tengo por nombres, pero no veo nada de lejos porque tengo miopía. Pero hay tapas de todos lados. O sea, esta, bueno, de Sao Paulo, Brasil. El Tiempo creo que esta es de Bogotá. Washington Post. Hay del País de España. Franceses. Adiós. Liberation también de Francia, perdón. Está buena esa tapa. Sí. La anterior, pone María. A ver, a ver. Es buena. Es muy buena esa mira. tapa. Es buena esta tapa. Es zurdito, diría el presidente Sí, Liberation. pero está bien, está bien. muy Creo que es original. Sí. Bueno, el mensajero Italia. Ah, y para Liberación dice perdimos un papa. Sí, sí, sí. Ah, Y siempre habla como todas estas, no nos vamos a poner a analizar los títulos porque son muy largos, pero todos hay un mensaje en todas estas sobre el espíritu trabajador del Papa, el Papa como recordado no como una efeméride que pasó, se murió, pum, le tengo que dar la tapa, sino como rememorando esa esencia de él, ¿no? El papa trabajador. El Papa trabajador. El papa trabajador.
mensajero y creo que hay un par más. Falleció prácticamente laburando. Hay algo que me pareció fabuloso, que es que cuando me puse a buscar tapas de diarios asiáticos, aparecían todos tipo en jeroglíficos. Busqué una traducida, Jeroglíficos, pero no sé. A ver, ¿esa la de la paloma? es espectacular. Jeroglífico buena, es otra cosa. Ay, mira El qué papa más linda. liberal. Sí. Esa es... no, ¿Dónde es de Milenio? guardia en Reino Unido. El- Está en el nombre. El estrés que Ah. tiene la paloma. México, ahí está. ¿Qué? El estrés que tiene la paloma. Sí. Medio patarrada estaba, ¿no? The Guardian, Reino Unido. Sí. Debería Anteojos para el The productor Guardian. ¿No hay también. más? ¿No hay más? Sí. Ah, bueno. Break. Ahí está. Van a quedar para la historia. Está bien. Muy bueno. Y yo lo que traje que están afuera, Marian, algunos muy poquitos, pero los que, no sé, me parecieron como más relevantes. Ese no, ese déjalo para el final. Ahí tenemos a Stallone, este fue pedido por el conductor. Se ve muy poquito, bueno. se ve muy poquito, pero lo que Aparte dice es espectacular. Wonderful, Wonderful Man. Un hombre precioso y que reste, me parece que descanse en paz, Holy Father. La anécdota cuando la cuenta Stallone es muy buena. Es muy bueno. Está el video, ¿lo vieron el video? Sí. Que el No lo Papa vi. le dice, crecí viendo tus películas. El Papa le dice. Y Stallone en la anécdota dice, pero sí, yo lo veo, tiene como 150 años. Dice, crecí viendo mis películas. Y en una Francisco le tira un par de piñas también. Sí, lo hice. ¿Invitaron a pelear? Espectacular, No, Está es bien, ¿cuándo espectacular. terminas de crecer? No sé. Es espectacular. Esta me gustó, no la vamos a traducir entera, pero es un poema que hizo Patti Smith, la cantante norteamericana. Recítelo. Pero está en inglés y no lo traduje en la... Pues lo iba a traducir... no, Ahí la tanto producción no. la traduce en menos de Pero 2 minutos. Con inteligencia artificial. creo que lo que dice En más o vitro. menos, porque En ese es men. un diente de león y como que es una flor que es hermosa, pero sale como de los yuyos. O sea, como que sale de cualquier lado. Entonces había algo como que lo conectaba por ahí. Era muy lindo, pero me llamó la atención que Patti Smith haya publicado algo. Y Esto como después, la plantita que la cuidaba, la regato y se te muere, pero esas... Sí, Te la crece. cortaba, la Sí, cortaba, la firme. cortaba y crece. crece. Claro. claro. Y bueno, acá, no sé si lo leyeron, pero el posteo de Mariana Enríquez. Gran que foto también. Sí. Icónico. Muchos eligieron esa imagen Que esa es de la para pandemia, despedirlo, que claro. Fue una misa solo. Sí. Claro, y que no sé si llovía. Pero cuando pará, él el estaba poema con- conceptualmente, que No, ella lo que cuenta es como su experiencia, que también la mataron. O sea, no la mataron, obviamente, qué sé yo. Porque ella cuenta como su experiencia personal con el Papa. O sea, lo despide a través de su experiencia con él. Entonces muchos dijeron, bueno, como todos los que están como despidiendo al Papa, en vez de hacer un análisis más global, como en la propia experiencia. Qué sé yo, no sé. A mí me gustó muchísimo el posteo y lo que va es eso, de cómo ella percibió cuando fue elegido como papa, como más reticente, como con otro tipo de distancia, o sea, otra relación, no es católica ella, pero termina diciendo algo muy lindo que dice, un abrazo a mis amigos católicos y a todos los que sentimos que el papa era el poderoso, más compasivo y con más criterio de este occidente. O sea, termina diciendo como que, bueno, entendió cuál era su lugar y todo lo que implicó, en la historia global, digamos. Así que me gustó Bien. mucho. Y creo que me queda una más, que eso es porque es en medio... El cónclave. Lo despidió. Agradecí haber Ralph visto esa Fiennes. película por recomendación de Roche este fin de semana. Sí, ya no, Sí. no pueden no verla, Bueno, no pueden pará, verla. Marina Enríquez termina diciendo, bueno, y ahora vayan a ver todas esa película de porquería que es Cónclave, la amo. Esa película de porquería, que me parece que para mí la película de porquería es ya sabemos, ¿no? Sí. Los últimos 30 minutos. por el Polémicos. final, claro. Por el final. Sí, Para sí. Pero- ahí- no sé Una porque no gran la escuché. película con un final. Una gran que deja película mucho con que un desear. final tal cual. Excepto Pero- que el Papa haya dejado todo para que elijan una persona. Claro, sí. Y resulta. Bueno, el libro Bueno, era. es un poco... No, bueno, pero no creo que. O sea, es demasiado progresista la película. Ujú. Si pasa eso, ya es una banda. Digo, no se lo imagina, no es una banda mal, sino que no te lo imaginás. Sí, pero los que están ahora postulados, ¿no se parecen a los que estaban postulados en la película? El otro día, uno, no Hay sé. un italiano, un Ustedes me habían africano. dicho que hay uno que era similar a Ralph Fiennes, al Sí. que organizaba el cónclave. ¿Cómo No se sé llama? cuál No es. me acuerdo. nombre. Me parece que, o sea, no me acuerdo cuál es el nombre del que organiza todo eso, pero creo que también está como el que era el que es el canciller de él, que tampoco me acuerdo el nombre, que es italiano,
que es como el de confianza y Sí. que es más o menos que si no eligen a nadie, ese como el de consenso. Un datito más que me parece que es importante tirar. Estos días vi también algo que no sabía, fallé como feminista, pero muchos de los cargos ocupados por mujeres que dejó Francisco son los primeros cargos ocupados por mujeres de la historia. Como rompió mucho también eso, ¿viste? Como tenía, no sé, 8 secretarías de culto y bla, mujeres. La subsecretaria de no sé qué, mujer. Como también había una apertura de eso que hay que ver si eso se mantiene con el papado. Claro. La vicegobernadora era mujer, digo, hay un listado grande. Creo que en el tiempo nos vamos a ir dando cuenta cuáles fueron las transformaciones profundas que hizo el Papa Francisco en la iglesia, en la religión, en nuestras mentes, en cómo afrontar este siglo XXI. Así que este fue un humilde homenaje de Paritarias Libres, recordándolo con alegría, y obviamente que vamos a seguir militando y llevando sus palabras a los rincones del país donde nos toque. Vamos un pequeño cortecito y ahora volvemos con los bloques de los chicos, economía, internacionales, cultura, y después quédense porque está la entrevista con el Peluca Gramajo, secretario general de la UTEP. Ya son un clásico las columnas en Renacer Argentina de Axel hablando de economía, ya no se puede no leerlas en la semana. Y esta vez, por lo que leí, por lo que entendí, el FMI está incitando a los argentinos a que saquen los dólares del colchón y los usen en el mercado. Dio una entrevista cristalina y dijo, me dijeron que en Argentina, que los argentinos tienen 200.000 millones de dólares adentro del colchón. ¿Qué colchón? El canon no. Si los usaran en su país y los invirtieran, ¿qué Eso país que vas rico caminando por el sería? barrio y viene el vecino y te dice, che, así que tenés 200 dólares abajo. O Es como muy extraño. juntás Lo tenés en el patio Es ya. como muy extraño. O te juntás en un bar con un amigo y decís, qué botana esta cristalina, cómo nos mandó al frente a todos. Que tenemos los dólares en el colchón. No, increíble. Pero bueno, un poco es esto que hablamos la semana pasada, ¿no? Que Milei y Caputo esperaban que después del blanqueo la gente use sus dólares. Y se ve que le fueron con eso a Cristalina y Cristalina dijo, Compró. bueno, entonces ahora sí va a funcionar. Los van a usar. Pero no. Pero ¿de qué depende de que los argentinos saquen los dólares abajo del colchón y lo usen? O sea, ¿qué deberían hacer los argentinos? Claro, ¿qué deberían hacer? A Soy ver, argentina. Yo creo que lo primero que... no sé si tengo colchón, pero Porque creo que al argentino también le gusta verlos ahí. No, pero... O sea, dejarlos Tipo ahí. así. la A ver. crocante. Claro. Llegan de laburar todos los días, lo miran. Se está Acostarte, sentirte incómodo y decir, no, claro, Ah, es son el los dólares. fajo, es Ay, el fajo de dólares. como la obscenidad del presidente de San Lorenzo. Vale, sí. abro y cierro paréntesis en mi... Bueno, Bueno, sí. bueno. Vamos a hablar de eso. Sigamos. Pero Le vino Perón bien lo del decía, no Papa. te haces rico ahorrando, te haces rico trabajando y haciendo buenos negocios. Ya vamos a ir a eso. Bien. Pero antes explico cuál es el gran error de los 200.000 millones de dólares o de los dólares abajo del colchón. Es que ellos tienen la teoría de que, o no la teoría, pero interpretan la realidad pensando que esos 200.000 millones están divididos entre todos los argentinos. Entonces en algún momento nadie va a tener pesos y entonces todos vamos a tener que sacar los verdes. Los 40.000 dólares que vos tenés en el Sí, colchón. sí. Te Pero quedaste no con- es así, o sea, muchos no tenemos ningún dólar y muchos tienen todos los dólares. Claro. Entonces, eso hace que no es una transferencia inmediata que si no tenés más pesos, si vos sacás pesos del mercado, bueno, voy a tener que usar los dólares. Muchos tienen muchos dólares y no los van a usar. Igual no es como un poco preocupante decir, bueno, vamos a dejarlos sin pesos estos hijos de puta. Es muy para preocupante. que revienten bien el Para que colchón se- de mierda que tienen ese. Y así me salvo el culo. Para que se Como- quemen los ahorros. Es muy preocupante porque eso te puede generar recesión con deflación. ¿Vos tenés ¿no? 40.000 Eso es lo dólares, peor. amiga? Un poco otra más. vez. La mía, estamos con Pero estas cara luces. chica, sirve Estamos cara con chica. estas luces de maquillaje y vos tenés 40.000 dólares. Cara chica y están sucios. Germán se convirtió en cristalina. Le está pidiendo los dólares. A ver, Dani, contame de tu colchón. Bueno, pero quiero ir a eso que dijiste recién, que se hace plata haciendo buenos negocios Y trabajando. y trabajando. Y trabajando. Bueno, esta semana Opa. vi ya 2 economistas, uno que creo que a nosotros nos cayó de perlas, A ver. que es Aracre, no voy a hablar mal de él. Solamente voy a decir que lo vi a él y a otro, al ex... ¿Cómo se habla de Aracre si no se lo critica? No, voy a decir lo que dijo. Voy a decir lo que Amigo, dijo. te mando un beso, amigo. Voy a decir lo que dijo, Y después también al ex presidente del Banco Central, Martín Redrado. Hace Sí. poquito. Los dos diciendo, porque nosotros venimos hablando del carry trade, ¿no? Pero los dos diciendo, muchachos, lo del carry trade
quédense tranquilos que no es para la gente que tiene mucha plata. Ustedes con sus $200 también lo pueden hacer. Los cambian a pesos, lo ponen en plazo fijo, se compran unos bonos. Sí. Yo digo, ya lo del carry trade, que antes trataban de esconderlo y decir, no, este modelo no es para hacer un carry trade. Ahora están saliendo economistas que bancan el modelo económico a decir a la gente común, che, si tenés unos dólares, Si tenés 10 lucas en el Vendé- reserva del mercado vendelo pago. que ahora no hace falta que vayas a la cueva, vendelo en el home banking y ahí te compras unas LECAP, unos bonos, Oh. lo pones en el plazo fijo, un 34% anual No. y le Pero vas a bueno, ganar, estos 3 la meses le gente- ganás a los dólares. La gente no es tonta. A la gente le gusta, como dice mi amigo Luca, el crocante. Crocante Uno uno arriba arriba del del otro. otro. Pero es lo que vos decías, nosotros vamos a salir adelante cuando dejemos de querer hacer plata con plata. Totalmente. Eh, Coincido totalmente. Último dato, vieron que vino el secretario del Tesoro americano la semana pasada, dijo que no iba a prestar plata. Antes de ayer dijo, bueno, si la cosa se complica para Argentina, le vamos a dar plata. A mí me llama la atención dos cosas. Primero, que nosotros dijimos que tuvieron primero la devaluación y que por eso tuvieron un saldo comercial positivo y fue como el primer colchón de dólares que tuvieron. Después el blanqueo. Ahora el FMI. Y ya Estados Unidos está diciendo, che, cuando se les termine la del FMI, quédense Se doy tranquilos un que poquito nosotros más. le vamos a dar un poquito más. Así que en el corto medio plazo, cuando se termine el FMI, puede llegar unos dólares de Estados Unidos, que también me parece raro porque vieron que se dice mucho esto de que Estados Unidos no va a dar plata para que nosotros cancelemos el swap con China. Mm. Pero lo que para mí no interpretan es que este modelo de Milei favorece a China. Porque, por ejemplo, en marzo de este año, el año pasado, aumentaron un 85% las importaciones chinas. Porque se están abriendo las importaciones, se está presionando el tipo de cambio. Es decir, este modelo, por más que Estados Unidos nos dé plata, le estamos comprando más a China todavía. Pasa que ahí China, en lugar de, o sea, que Milei, en lugar de jugar en medio de las dos puntas, se ordena automáticamente a Trump. Pero ¿cómo te ordenás a Trump y le dejas de comprar a China? Narrativamente, digo, narrativamente. Pero después comercialmente te ordenás a China con este modelo. Sí, de hecho, porque te Toto estás Caputo importando ahora- todo. No sé si están viendo que están abriendo bazares con productos chinos en todos lados. Un bazar por cuadra. Pará, es y increíble. Hay algo más obsceno que es, no sé si frecuentan disco, pero vas a comprar fideos de donde había matarazo. ¿Sabés Está cuánto tipo creció? Fideo varilla hecho en Alemania. Sí, flaco, quiero un ¿Sabés fideo cuánto creció la argentino. importación de alimentos en marzo? ¿Cuánto? 185% contra marzo del año pasado. En un país productor de alimentos. Podemos preparar un programa especial sobre importaciones, competencia, proteccionismo. Porque el otro día hablábamos con un empresario argentino y él me decía la fórmula del crecimiento de la industria. Estábamos los dos de acuerdo que había que industrializar el país. Ujú. Y él decía, la fórmula es estabilidad macro y competencia. Entonces necesitamos abrir fuertemente la importación para que los empresarios argentinos puedan competir. Y cuando compiten, él también me lo hablaba de su lugar, se hacen de tecnología, se rebuscan para ser mejores, tratan de bajar los costos. Hay algo en la competencia y en la supervivencia que te hace crecer. Ujú. Y después está del otro lado. Yo esa idea tampoco me animaba a decirle que no era así, porque al tipo le va muy bien compitiendo contra productos chinos. Pero bueno, cuando le preguntaba por las pymes o por los comercios que no tienen quizás la espalda que tenía él y demás, tampoco había una respuesta sólida. Entonces creo que la competencia así abierta se queda corta y puede fundir más empresas argentinas y dejar a trabajadores en la calle de lo que puede generar un crecimiento a esa industria. También tenemos que evaluar si es proteccionismo puro, aranceles fuertes y proteccionismo, porque también sabemos que cuando hay mucho proteccionismo las empresas argentinas elevan los precios. Como no hay diálogo entre el gobierno y los empresarios para estimar un precio que el mercado interno pueda consumir, bueno, ahí empiezan también los problemas de cómo se elevan los precios. Entonces creo que hay que trabajar en este programa por ahí para un programa especial en donde podamos definir esto o traer especialistas que nos digan su punto de vista en donde ¿qué es mejor? Estabilidad seguro, pero ¿qué es mejor? ¿Competencia o proteccionismo? O podemos, según el Papa Francisco del peronismo, encontrar un equilibrio entre esos dos puntos. Sí, me gusta la propuesta. Hay que entender que no hay un modelo para la industrialización, o sea, Sí, un dogma, esto ¿no? o incluso esto de un modelo de estabilidad para industrializar el país. Bueno, hay que ver qué modelo de estabilidad es el que te permite industrializar.
si el modelo de Milei, que hoy podemos decir que ciertas variables son estables, te lo permite. No, Y también por ahí elegir en qué rubro con quién competir. también. No dejar entrar a cualquier producto de China, que sabemos que tienen costos más bajos de lo que nosotros hoy podemos generar, pero quizás depende del producto, dejar entrar otros productos de afuera para poder competir lealmente. Creo que el Estado tiene que estar para garantizar que la competencia sea leal y que no sea en prejuicio de la industria nacional. Sí, incluso también vos como país pensar en qué sectores te querés industrializar, qué sectores querés que crezcan, porque tampoco puedes hacer que... Si no, sí, si querés que crezcan todos los sectores, y bueno, probablemente tenga que cerrar toda la economía para producir vos, pero después si vos focalizás, bueno, ahí sí se puede dar un lindo debate. El Bueno, lo vamos a ferretero diría ver esos costos para tomar una definición. Lo ¿O vamos no? a armar, lo vamos a armar. Y por eso lo invitamos al ferretero. Me que gusta. Me tiene gusta. posiciones sobre esto. Pero bueno, ahora vamos a ir con la columna de Rochi, que trajo un estreno que está pronto, que es el del Eternauta, el 30 de abril, ¿no? Traje A las 12 de la cositas. noche. Yo Y vos que estoy muy hablabas de contenta. distopía, es un poco, ¿no? Una distopía argenta. Estoy muy contenta con esto que va a pasar. Mm. No solamente por la columna, ¿no? Pero por el estreno. Es mi historieta preferida. Lo dejo ahí, mira, acá. Ya saben de qué voy a hablar, ¿no? El Eternauta, ¿la leyeron? Yo Sí. sé que ahí hay, sí. Por la mitad. El concepto Está está. bien, está Es bien, el está cómic bien. argentino. ¿Cómo? ¿No? Es el cómic argentino. Sí, yo leí un par de notas pero eran con historietistas, digamos, con dibujantes, ilustradores actuales, ¿no? Jóvenes de ahora. Y tenían como algunos como ponían quizás a otros también. Estaba Mafalda, estaba Paturuzú, como que había como... Pero todos definían que en el top 5 seguro, en mi punto de vista, para mí es más que Mafalda. Es como Picantes. Mafalda y Failure. Yo creería que sí. Pero yo creería que sí en la Rocío de ahora. Quizás en la Rocío más adolescente yo conectaba un poco más con Mafalda, con toda la cuestión, ¿no? Pero creo que la visión... ¿Es más que el cazador? Sí. Tiene Para el opción, productor, tiene sí. opción. No sé ni Para nada, productor, sí. pero es impostada esa respuesta. Yo sé lo que piensa mi amigo. Bueno, si querés vamos con la cero, Marian. Nada, le traje para que no se haga tampoco, ¿no? No tan largo, pero tampoco para spoilear demasiado. Igual hay Claro, hay que cuidar hay eso. alguna Hay que cuidar. cosita que en realidad ya hubo varios críticos y críticas que tuvieron la posibilidad de ver por lo menos el primer capítulo, así que hay algunos datos sobre eso. Hay uno solamente que después lo vamos a ver si efectivamente es así, que sería el dato como más llamativo. Y que cuando lo encontré dije, ¡ay, sí, qué bien! Bueno, 10 datitos para que Mirá que esos tenés ojos celestes de Darín. Darín, ¿qué les pareció en la elección de Darín como Juan Salvo? Síntesis. ¿Maduró la idea? No, yo creo que la ¿Maduró? acepté desde un comienzo. Y pasa que también, no sé si le pasa a usted, pero cuando ven un personaje interpretado por Darín, después no te lo puedes imaginar como por otro, diciendo, no, esto hubiera sido mejor. Como que es ya Darín. Pasa que aparte Sí. siento que es Darino Franchella y Franchella Eternauta no me No, cuadra. me parece que no Es no Baraglia. era muy el fix. Baraglia es buena. Pasa que en Pero la Baraglia historia, es buena. también Baraglia es él buena. es más joven. Tiene Juan Salvo de tener 30, 35 Claro. años, no tiene Yo 60. tengo una tesis que después, si quieren, la vamos a contar. Pero bueno, si querés, avancemos por la 1. La historieta estuvo censurada y los herederos lucharon por sus derechos legales. Decíamos un poco en la reunión de producción, sin ahondar tanto en la historieta, porque es un poco historia ya conocida, pero sabemos que Héctor Oesterheld, militante de Montoneros, desaparecido, asesinado, junto con sus 4 hijas, o sea, muy conflictivo esa situación, y el Eternauta queda dentro de las listas negras de la última dictadura militar, y recién los herederos pudieron tener sus derechos en el 2018. Terrible. Y gracias a eso, en realidad, es que un poco se pudo destrabar estas posibles adaptaciones del Eternauta. Por eso, previamente, tuvieron tantas idas y vueltas o tantos proyectos fallidos, justamente por eso. Porque uno de los plus que para mí tiene, y que pongo fichitas sobre, más allá del director, es porque parte de la familia está involucrada.
en la serie. Así que ese es un dato interesante como para que ya vayamos con decir, bueno, la familia está dentro, ¿no? Bueno, esto, ¿no? La familia es parte de la producción. Martín Westergel, el único nieto sobreviviente. Hay 2 nietos que siguen desaparecidos. Así que él es parte es director creativo. Me parece, sí, consultor creativo. Es parte de la producción. Y nada, tuvo como más que ver en la adaptación de lo que era la historieta a nivel conceptual a la serie, ¿no? Porque ya vamos a ver que la serie tiene algunas licencias estéticas que las fueron poniendo en juego y un poco que Martín lo que venía a traer era un poco la palabra o la idea que el abuelo había como dejado o transmitido a nivel de en su familia y todo. La serie está filmada en Buenos Aires. Bueno, ese es un dato, porque parece una obviedad, sí, ¿no? Pero... Emilia Pérez. Claro. Recuerden que esta serie es de Netflix. Entonces yo creo que si acá aparecen cosas que capaz son obvias, es porque las tenés que dejar asentadas. Por ejemplo, una de las cosas que Martín, el nieto de Héctor, dijo es que la serie sea en castellano, por favor. O sea, eso quedó y que sea filmada en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque aquellos que hayan tenido la oportunidad de leer la historieta saben que hay batallas y escenarios que son específicos y que son icónicos. La glorieta de Belgrano, el estadio de River. Y ahí empiezan la Plaza de los Congresos, Plaza Italia, qué sé yo. Hay detalles que ya desde la producción ya sabemos que van a estar. Bien. Si bien Me gusta esa lección. Igual está acompañada de mucha tecnología igual, ¿eh? Ah, ¿sí? Hay tecnología, o sea, es Darín avanzada. En un cuarto todo verde. Sí, azul, decían en la producción. Pero sí, es como que tuvieron esta elección de, bueno, los lugares icónicos y determinados. Sabemos que grabaron acá cerca también. Acá a la vuelta del Club Saber. Eso es muy lindo en el relato que se veía, que cada vez que tenían los sets de filmación se generaba todo un quilombo en el barrio donde grababan y se llenaban de fanáticos. Y eso es muy... Acá pasó que cuando terminan de filmar, después Darín pasa por la puerta del club y como que se quiso matar de no firmarlo acá y firmarlo en el Saber. Pero bueno. Y sí. Podía apostar que el remate era ese. Okay. No, perdón, y además lo importante de recalcar, lo importante de recalcar lo de Buenos Aires es que hay mucha serie argentina que se graba en Uruguay porque es más barato también, ¿o no? Sí, de hecho, bueno, Cromañón. Cromañón estaba filmada en Uruguay. Eso. Y Porno y Helado creo que también se filma en Uruguay. Y yo creo que, por ejemplo, ¿no? Son producciones argentinas que van a filmar afuera porque es más barato. Y para mí Cromañón para mí es más difícil. Para mí Cromañón es más compleja en ese sentido. Porno y Helado, si querés, qué sé yo, si la haces en Uruguay, yo creo que, viste, esas licencias no. En este caso es parte de todas estas decisiones que nos fuimos enterando y que está bueno también para saberlo, ¿no? Porno y Helado, el barcito, donde la chica va a dormir, es como ¿es sí, Uruguay? Tierra uruguaya. Mirá vos. Uruguaya. Muy porteña parece. Bueno, en Cromañón, cuando hacen esos paneos a los campos. Sí, ¿Lugano? Lugano, sí, parecía Lugano bien. Yo entré con que era Lugano, pero no. Sí. Ahora, no entiendo costos. ¿Uruguay no es mucho más caro? Y ahí ya el tema de la producción y eso, no sé cómo. Los costos del cine. Los costos del cine no los tengo. Deberías. No. Bueno, después hay licencias temporales, pero se mantiene el espíritu. Bueno, acá esta es realmente como un momento de cranear. O sea, en las entrevistas ellos plantean cómo tuvieron que cranear ciertas dificultades. La historia está ambientada en los años 50. Entonces, ahí se abren como 2 instancias. Una que la traía Martín Westergel, que decía que es una buena decisión que sea en la actualidad. La serie es en la actualidad. Claro, la historieta es en los 50. La historieta es en los 50. La serie es en la actualidad. Bien. Esa es la primera decisión. Y él trae que es una decisión que él cree que su abuelo hubiese estado de acuerdo porque era muy dueño de su contemporaneidad. O sea, como que si hubiese estado para decidir eso, quisiese que se recree este momento, el momento que estamos viviendo.
O sea que ahí va a haber como licencias. Hay también algunas licencias respecto de las edades. Hay algunos personajes que son más chicos en la historieta y son más grandes en la serie, como que para estar adaptados para el guión, digamos. Pero bueno, pero sí que se mantenga como el espíritu y la idiosincrasia. Ellos siempre van a remarcar que lo más importante es que sean que se note que es Buenos Aires, que se noten los escenarios, que se noten las relaciones humanas, que para mí es una de las características como más, que es lo que hablábamos el programa pasado, ¿no? Es una de las características más llamativas y por eso que es como una deuda moral y cultural de la Argentina, me parece, de tener esto adaptado, ¿no? a un producto audiovisual. Sí, y perdón, y también porque en El Eternauta hay una cuestión del tiempo. Él es un viajero o sea, el cómic empieza así. con él viajando en el tiempo y encontrándose con el autor de la historia y contándole toda esta historia. Entonces esa licencia del tiempo también se le puede permitir. Tiene como un poco de arraigo a la idea. Viste que no es, eso sí no sé cómo va a estar abordado, intenté investigarlo, pero no porque la escena, me parece que la escena inicial no es como la historieta, aparentemente no, tiene más que ver con la hija de Juan Salvo, entiendo, por lo que vi, pero en la historieta siempre fue como lo que interpretamos con ¿a quién se le aparece Juan Salvo? El Juan Salvo del futuro. Es que no me ¿Lo acuerdo si recordás? era o Estergel o a Solano López. A Oestergel. O sea, es como es a él mismo se pone en la historieta como que y la historieta comienza ahí, ¿no? Con esta aparición. Bueno, este es el momento donde se ponen como muy nacionalistas. Y sobre todo Bruno Estañaro, que no mencionamos, que el director es Bruno Estañaro, guionista también, y guionista Ariel Staltari, que también tiene un personaje, también va a actuar, pero también hizo parte del guión, sí. ¿Qué quiere decir que es el que está por acá? Allá. Bueno, Allá arriba. Lo tenemos allá arriba. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque lo que ellos decidieron es que el tiempo no va a contar con elipsis. Elipsis es un recurso que se utiliza mucho para el género post-apocalíptico. ¿Qué es esto que quizás de ir y venir en el tiempo? Como adelantar un poco la trama. Mark. Sí. Sí. Ellos deciden que no, que el tiempo va a ser lineal y que transcurre, ellos dicen a raíz del alineado al piso, como que van a seguir a los protagonistas y no van a tener esos recursos, como también como el diseño del personaje de Juan Salvo. También van a traer, pero me parece que viene en la otra. No, la otra no. No. Bueno, sí, ya fue. Ya pasamos. ¿Qué tiene? Que es esto. Lo vamos a seguir como más, no en tiempo real, Tipo adolescencia. Claro, no en ese sentido, sino en cómo transcurre el tiempo de la serie, digamos. Eso es interesante porque se despega un poco de los recursos más anglosajones, más extranjeros de las películas post-apocalípticas, que tienen mucho estos recursos para conectar los guiones, como para que se vaya entendiendo. Esto va a ser más fiel a la historieta, que va a tener también su... si quieres podemos poner el video. Que tiene su dificultad. ¿Por qué? Porque estas historietas salían por fascículos semanales. Claro. Tardaron 2 años en completar el Eternauta 1. El Eternauta 2 fue lo último que publicó Oestergel antes de ser secuestrado. Y la dificultad es esto, es que los guiones y los arcos de los personajes tenían cierres cortitos, porque probablemente cerraban un capítulo que volvía a abrirse en el otro fascículo y tenían como un ritmo muy particular. Bueno, esa es son parte de las licencias que se van a tomar. Y acá yo les quería mostrar un cachitito en el minuto 18, que lo que van a explicar es, ahí vamos a ver cómo van a tratar de emular, ahí viene, el encuadre de una viñeta. Se va a ver como que ellos, sí, ahí viene, ¿ves? ¿ven? Bueno. Okay. Sí, en ciertas partes, si vos vas al cómic, vas a ver la... ¿Ya va a pasar eso? Y, claro. Espectacular. Muy bien. Se va a poder reconocer, obviamente, una
una cosa es la dinámica cuando estás viendo una serie que bueno, la historieta depende cuando la hayas leído, capaz que decís, ¡ay, esta no es la viñeta! Bueno, sí, pero que van a tratar de poner la cámara en el lugar más similar a la historieta. O sea, No, muy va viñeta. a ser Laburazo. espectacular esta serie. Sí, la verdad ¿Sabés? La cantidad de que tiempo de producción de esto debe ¿La ser- tiran, 5 años. Iba a preguntar ¿La eso. tiran entera o nos van a tener ¿Temporadas? a lo Doctor House que te La tiran tiraban? entera. ¿La tiran ¿Temporadas? entera? Sí. ¿Empieza y termina en esta? Me gusta que Esa es prevalezca una incógnita. el público por Para sobre mí el no. lucro. Dios que termine, por favor. No, para mí no. Porque ni siquiera están grabando la segunda temporada. Si está, si No, está no pasando. sé, no es sé, que se eh. menciona, no, ya estamos grabando la No, segunda eso no se temporada. sabe y es son más crípticos en el final. De hecho, Bruno Estañaro en una de las entrevistas dice que se tomó ciertas licencias creativas para el final. Opa. Yo estoy Pues vamos a ver. ansioso, no sé si vamos a llegar, pero estoy ansioso de ver. Ya vimos a los. Vamos a ver. A los Sí, cascarudos. No, quiero ver a los otros. Quiero ver A los manos. Me gusta que te está la nave sacando el sueño eso, espacial. hace bastante. No, pero sí, sí, sí. las naves espaciales. Axel está muy integrado de cómo van a ser los manos. Los malos. Muy. Porque me interesa saber si va a ser un personaje que represente a los manos, porque ya tiene una condición de humanidad casi, porque en la serie es un extraterrestre, pero charlan todo. Digo, Sí. si va a ser algo o va a ser una entidad más como. Pero charlan No sé. todo. No, para mí van a aparecer los manos. No se vieron, porque los únicos Naves que se, espaciales. No, los se ven únicos son los que se cascarudos. dejaron ver son los cascarudos en el teaser. Así que veremos. Buen traje el de Darín, ¿eh? Este es la pequeña incógnita que voy a traer. El punto 6. Sí. Esta placa está auspiciada por Rattenbach. A ver, vamos a ver. Juan Salvo, hay una de las características que tiene, que era su manejo de las armas de fuego. O sea, puntualizan en el comienzo de la serie, que es cuando se tienen que espontáneamente armarse el traje, tienen que salir a investigar qué está pasando. Bueno, de repente describen que Juan Salvo tiene una historia previa con las armas. Entonces, en una de las entrevistas, Bruno Estañaro lo que dice es: en esta época era más común que tengan una historia militar o que hayan tenido, no Claro. sé si la colimba en ese momento, pero sino que hayan tenido un salir a cazar, recorrido. ponele. Claro, como que había como una conexión que podía ser como más, María, más intuitiva y que tenía como una conexión. Llevada a la actualidad, eso era complicado de adaptar. Entonces, ¿cuáles eran las dos opciones? Que sea o policía, o sea, algo más anclado a la tierra, o que sea un aficionado a las armas, que sea... Claro, y eso, claro. para empatizar ahí, iba a ser Claro. difícil. No, no me digas. Así que, ¿cuál es la No, hipótesis? no me digas. No sean malos. yo te- Hay si una es eso, ya hipótesis. lloro en el primer capítulo. Yo Pero- cuando me enteré me dije, Yo ya estoy llorando. Me no parece digas. extraño si Bruno, te amo. No, si Netflix publica algo con Malvinas. Ya arranca el gordo rosca O sea que es- geopolítica. es un ex La combatiente. tiro. ¿Lo sabés? La o tiro. ¿Y la estás tirando o no se sabe? ¿Tuviste alguna punta para tirar del hilo? Lo he escuchado y lo he leído por ahí. No, Rattenbach se extasea. Rattenbach se Secretito. extasea. Así que, si Juan Salvo, su historia Con esto. previa y su historia particular de formación Espectacular. es veterano de Malvinas, Te vas a clipear, Rochi. muy bien. Espectacular. Genial. No, sí. Estas cabezas, la parte creativa del ser humano, yo no Espectacular. sé, por eso la inteligencia artificial, váyanse a la mierda, pero claro, cómo conectar, Espectacular. espectacular. Bueno, ya nos acercamos al final. Los sellos, metáfora del poder real. Bueno, un poco que estábamos hablando recién de cuáles serán los Puede empezar a instalarse como un adversarios. héroe nacional, Juan Salvo. Es un héroe nacional. No, pero digo para los chicos. Bueno, eso es Como quiero ser Juan. interesante. No Bueno, quiero eso ser es Spider-Man, quiero Claro, ser no Juan quiero ser Salvo. Batman. Quiero candibar de Ay, cumpleañitos. increíble. Tipo con moneditas con la cara de Juan Salvo. Claro, Ese plan. los nenes Ese disfrazados plan. de Juan Salvo. Con las banderas de cancha de Claro, fútbol. la antiparra, con las antiparras. La bandera de cancha de fútbol, Maradona, el Papa, Combatiente. el Eternauta. Messi, Maradona, el Papa, el Eternauta. Claro. En la bandera. Muy Sí, bueno, olvídate. muy Sí, bueno. sí, Bueno, estos que no los mencionamos todavía. En la parte de la cadena de los enemigos que se van a cruzar, que también es una incógnita, ver qué va a pasar con los sellos.
Están los cascarudos y los urbos, que son los extraterrestres que no son humanoides, digamos, son bichos, que esos están controlados por los manos, que son estos extraterrestres humanoides que tienen la mano como con 10 dedos, muy característica en la historieta. Pero a todos los conducen los sellos. Y acá es como muy interesante, como para quizás no profundizar, pero como para entender cuál es el rol político de la historieta y por qué para mí trasciende un poco al género del cómic. Y es toda esta cuestión de la militancia de Oesterheld de poner en este lugar como a las metáforas del poder real. ¿Dónde se ejerce el poder real? Aquellos que a los sellos nunca los ven. Es como una entidad que es medio una incógnita a lo largo de la historieta. Entonces, es como que la interpretación y la metáfora que se puede hacer ahí es que, bueno, hay como una suerte de las corporaciones, los medios de comunicación. Si lo traducimos a nivel de, qué sé yo, las dictaduras de los 70, bueno, ahí podés tener dónde estaba el poder real, en los militares, en Estados Unidos, como esas formas de elevar el poder a aquellos que quizás no se ven, no son los que realmente te vas en combate, ¿no? Y para mí es una de las cosas más interesantes que tiene la serie. Como para pensar. La 2 no la leí, porque en la 1 no los conocen a los sellos. En la 2 no sé si los conocían o no la leí. Bueno, y no sé. la serie lo que va a traer de la 2, yo también lo que leí, es que en la 2 es como ya una versión como más revolucionaria. O sea, ya hay como una bajada mucho más política por eso se conoce más, para mí, el Eternauta 1. No porque sea menor que el Eternauta 2, pero porque me parece que acá hay mucha más metáfora, digamos. En la 2 se ve que Héctor ya está tipo full militante montoneros, entonces había una bajada un poquito más como lineal. O sea, era un líder revolucionario. Claro, porque incluso en la 2 Oesterheld lo acompaña a Juan Salvo. En la 1 Juan Salvo le cuenta todo y en la 2 Oesterheld dice, vamos. Y en la serie también en algunas entrevistas. ¿A dónde vas a ir si no? Claro, viene. En algunas entrevistas dicen que hay cosas de la 2, por lo que se pudo saber, pero bueno, se basa más en la 1. No, y esto me hace acordar un poco filtramos también de la columna de la semana pasada, lo del cuento de la criada que dice, si hay un ellos es porque hay un nosotros. Otra vez como el espíritu colectivo de esa reivindicación. Está Rochi con un look medio cuento de la criada, ¿no? Con el peinado. Ay, chicos, me estoy dejando crecer el flequillo. Falda No rojo. sabe, es lo peor que puede pasar. Es lo peor que... Bueno, ¿a quién? ¿A las criadas? Las criadas. Y bueno... Están cubando. Es literal. Me falta estar de rojo. Bueno, la última. Ahí un poco como para ir cerrando, ¿no? Es una historia de un sobreviviente de la resistencia, la amistad y el ingenio. Podría haber quise poner más amistad, podría haber puesto solidaridad, pero bueno, era medio como... Pero también, ¿no? Eso es un poco para mí los pilares... Vuelve Marian si quieres. Para mí es un poco los pilares de la serie, o sea, más y de la historieta, ¿no? De a dónde apunta. El sobreviviente es un hombre común, por eso Oesterheld siempre hablaba de que era un hombre común. Juan Salvo era un hombre común, y ahí me parece que para mí la elección para mí nuestro estereotipo de hombre común es Darín. O sea, si hay un hombre común, es Darín. O sea, a lo largo de sus películas, digamos, ¿no? Sí. Hay algo de la búsqueda de... ¿no? Hay un tipo, sus personajes, del argentino. 2 duchas por día. El tipo. Porque incluso en El secreto de sus ojos, o sea, dentro de todo el poder de los jueces, los abogados, él es el hombre común. Sí. Sí, me parece que hay y una Bombita búsqueda, también. ¿viste? Y Bombita es... Claro, Bombita es un Bombita hombre es un común que hace lo que todo lo hombre común quiere hacer. En un cuento chino. Sí, en el hijo Laura, de la novia. El hijo de la novia. 9 reinas. Hay algo de esa búsqueda, porque en la historieta Juan Salvo tiene 30 años, ronda los 30, entonces por eso al principio lo de Darín fue como una decisión. Puedes decir, bueno, estás poniendo una persona un poco... Darín está a la altura. Bueno, pero también esto para hablar de la producción, ¿no? Porque tenés que llevar una historieta que tiene tantos fanáticos, tiene tanta simplicidad, muy pesada. Muy pesada simbólicamente. Y también tener la espalda de decir, no, hay decisiones que las tomamos que nosotros vamos a ver si funcionan o no funcionan. Por eso cuando, en su momento, cuando se armó un debate de Juan, lo primero que decían, Juan Salvo tenía 30 años, ¿qué onda? Bueno, pero decantó, yo me parece que decantó y también cuando escuchás esto, ¿no? Como, bueno,
empezó a decir, Juan Salvo era como un estereotipo argentino, ¿no? Como, entonces yo creo que... Sí, yo creo que... El productor nos está diciendo. Habla, Sí, yo creo que sí. Después, la resistencia, creo que la resistencia y la amistad creo que van un poco juntas, ¿no? Es una oda a la resistencia colectiva, Sí. donde también hay mucho peso en la amistad. O sea, hay muchos roles que se van hirviendo a la raíz de la serie que van a reivindicar un poco eso que es también, creo, muy argentino, ¿no? El héroe colectivo, o sea, se resume el Eternauta, se resume fuerza en eso, aglutinante de la amistad. en héroe colectivo. Y además empieza ahí, un par de amigos jugando al truco. Sí. O sea, Bueno, empieza con- esa podemos ver, eso es una de las escenas más que se vio más. Y que cuando, no sé qué les pasó, pero cuando la veían yo decía, está bien, o sea, están jugando al truco, no se pusieron a jugar a, no sé, O no al están viendo un póker, partido de ¿viste? fútbol. Como- Sí, absolutamente. Acá les traje una perlita. Esta va a ser la 9. Si está manija, googlea el Eternauta, huellas de una invasión, el otro video que nos quedó. El Eternauta, huellas de una invasión, 2014, Tecnópolis, exposición. Sí, este más o menos, este si querés, no pasa nada igual. Adelántalo, Marian, que a la mitad ponelo más o menos. Este es un documental hecho específicamente para esta exposición. Fue una exposición ficticia, este sería como un mockumentary, o sea, es un falso documental, que lo que vemos al principio es una de las primeras recreaciones del Eternauta. Es un corto de 5 o 6 minutos. Para esta exhibición en el 2014 se simuló que el Eternauta sí había sucedido y que estuvo oculto un montón de tiempo. Entonces sí, se generó este documental que es como un found footage. Encuentra que aparece al principio un laburante del Archivo General de la Nación, se encuentra con esta cinta Afiliado y dice, PCN. bueno, ¿qué onda? Estaba pensando eso. Bueno, ¿qué onda? Bueno, en el laboratorio es verídico. Bueno, y toda esa exposición era como un simulacro de vemos a los manos. Está o sea, muy bien hecho. Mirá, ahí te Muy vemos bien al hecho. Sí. al cascarudo. Es una de las mejores recreaciones que Muy bien habíamos que teníamos, así que eso, si están al pedo y quieren investigar un poco más sobre esta exhibición, es buenísima porque pueden ver videos de lo que fue la exhibición en Tecnópolis. Y la gente está como, ¿che, esto pasó? O sea, como mucha confusión. 2014, ¿no? Así que nada, está bueno y hay muchos registros, hay entrevistas falsas. Muy bueno. En la cancha de River, ¿no? Todo un proyecto que es muy, muy lindo y muy interesante como para chusmear. Y la última es una frase de Héctor Germán Oester. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual. Espectacular. Espectacular. Columnón. Lo amamos. Columnón. La rompiste. Semana que viene, muy buena semana. El 29 de la noche, o sea, el 30 a las 12 de la noche. El 30 a la noche. A las 12 de la El 30 noche. a la noche. O sea, el 1 de mayo sería. El 1 de mayo. Full Eternauta. Gordo Eternauta. Antes, la marcha de los trabajadores. Sí. Vamos a tener a la tarde. Y bueno, el 1 de mayo, festejar el Día del Trabajador y la Trabajadora. Ya está el Peluca Gramajo en los estudios. Así que vamos a ir un corte y empezar con la entrevista. Pero bueno, antes Cande las redes sociales y ahí nos vamos. Bien, Paritarias Libres en TikTok, Paritarias Libres en Instagram, Paritaria Libre en Twitter, se suscriben a YouTube y nos vemos en un ratito. Ya está con nosotros Alejandro Peluca Gramajo, compañero secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Para los que no saben, nos escuchan muchos trabajadores y trabajadoras, pero para algún distraído, más conocido como la UTEP, y es el sindicato de los trabajadores de la economía popular, de esos trabajadores que no gozan de los derechos de los trabajadores formales, pero que se organizan para conquistarlos. Bienvenido a la mesa de paritaria. Alejandro, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Días particulares, ¿no? Días Pero particulares por la muerte. Al principio del programa le hicimos un pequeño homenaje, un humilde homenaje al Papa Francisco, y me imagino que a vos y a todos ustedes en la UTEP los toca de lleno por lo que representó el Papa Francisco en la voz de los descartados y excluidos. Sí, sin lugar a dudas para nosotros Francisco
expresas las ideas más transformadoras, las ideas revolucionarias del siglo XXI, porque yo creo que lamentablemente, ¿no? Tienen que llegar momentos como la pérdida física de Francisco como para dar un debate sincero y más profundo sobre las ideas que expresó Francisco. Francisco puso la contradicción en el lugar correcto. Cuando él abrazó a los pobres, fue en búsqueda de los pobres, del descartado, del excluido, de los migrantes. Lo que estaba señalando es que el modelo actual, el mundo actual, el sistema capitalista actual, genera condiciones objetivas, materiales, en el seno de la clase trabajadora que principalmente obedecen a un proceso de exclusión, de marginalidad, y él lo señaló con mucha claridad. No solamente tenía que ver con la gestualidad humana, sino también con la construcción de una idea política sobre lo que significa este nuevo mundo. Así que para nosotros, como para la mayoría del pueblo trabajador, o para todo el pueblo trabajador, porque si bien con los movimientos populares tuvo un trato particular, debatió mucho con nosotros, nos ayudó a expresar determinadas ideas, a construir programas, la agenda de tierra, techo y trabajo. También lo hizo con el conjunto del pueblo trabajador. Y creo que para todos nosotros es una pérdida enorme, un vacío que se nos genera, pero que también nos obliga a reforzar nuestro compromiso político, nuestro compromiso militante, nuestro compromiso desde cada uno de los lugares que nos toca ocupar responsabilidades circunstanciales, asumir la pelea por defender las ideas de Francisco, porque son las ideas transformadoras, las ideas revolucionarias. Yo digo que es la actualización doctrinaria, para los que nos asumimos peronistas, es la actualización doctrinaria por construir efectivamente justicia social en nuestro país. Totalmente, también es muy importante haber tenido una voz de esas características universal en la visibilidad de los trabajadores descartados por el sistema. Nosotros venimos de la Confederación General del Trabajo, como ya sabés, y me acuerdo que fue Francisco el que instó a los compañeros de la CGT a incorporar a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular a la estructura de la Confederación. Y tuvieron un camino, se empezó a caminar juntos, empezó a trabajar y a haber más articulación entre los movimientos sociales y la CGT, entre los formales e informales, pero tenían todos condición de trabajador, no se podía negar eso. Y nada, preguntarte cómo está en la actualidad esa convivencia y cómo va a seguir no estando el Papa, el conductor espiritual de los trabajadores. Sí, a ver, nosotros, por supuesto que hay un aspecto que tiene que ver con la coyuntura y que hay una necesidad, si se quiere, más de la urgencia, de la cotidianidad, de construir unidad incluso con todos los sectores, con la CGT y el resto de las organizaciones gremiales, sociales, que quizás tenemos diferencias en términos más estratégicos de lo que significa el proceso de unidad, en este caso del UTEP con la Confederación General del Trabajo, porque tiene el aspecto de las urgencias o de los aspectos más coyunturales, pero para nosotros lo principal es el aspecto estratégico, porque no hay posibilidad para nosotros de resolver la ausencia que tiene el campo popular, que es la ausencia de un proyecto de país, un proyecto de nación sin el protagonismo de los trabajadores. Y hoy una de las grandes dificultades que tiene en general el campo sindical, no solo en la Argentina, sino en América Latina, es cómo somos capaces de darle causa a un problema que hoy incluso en nuestro país representa el 50% del problema de los trabajadores en la Argentina, porque si uno va a los datos del INDEC que publicaron hace poquito, estamos hablando de que hay un 52% de informalidad en la Argentina. Es decir, hay un problema grande a resolver y que no lo podemos resolver los movimientos populares porque expresamos una parte de la informalidad, intentamos organizar a lo que nosotros llamamos la economía popular, que es una parte de la informalidad en la Argentina, no es el todo, y que eso necesita ser discutido, pensado, planificado, asumido como agenda de conjunto del movimiento obrero. Por eso para nosotros todo el camino que venimos haciendo desde hace muchos años, pero en este último año y medio con mucho más profundidad con la Confederación General del Trabajo, está pensado, diseñado y con la expectativa puesta en el proceso más estratégico. Y sobre todo porque venimos de una derrota política, que no es electoral solamente, perdimos las elecciones, pero hay
por lo menos nosotros tenemos la impresión o el balance de que hay una derrota política, producto de que si uno mira o hace un balance del proceso democrático en la Argentina, estamos hablando que iniciamos saliendo de la dictadura militar un 4% de pobreza y terminamos un gobierno popular, lo pongo entre comillas porque creo que de popular no tuvo nada, que fue el gobierno pasado con un 42% de pobreza. Entonces, creo que para nosotros, porque venimos del peronismo y creemos en los trabajadores y asumimos que lo único que puede modificar las estructuras de poder y las estructuras de injusticia es si hay un debate profundo, sincero, con el protagonismo de los trabajadores. Y eso no es los convocamos para un acto, los convocamos, que en general fue lo que pasó durante los últimos años. Nosotros estamos convencidos de que tiene que haber protagonismo, que el peronismo fue el mejor ejemplo de cómo transferir poder a los trabajadores. Fue una maquinaria extraordinaria de transferencia de poder. Y Francisco, con los trabajadores más humildes, hizo lo mismo, porque hoy tenemos una ausencia física, pero tenemos una guía de trabajo, una orientación estratégica, porque la agenda de tierra, techo y trabajo, que es asumida por nosotros, pero que también hoy empieza a ser asumida por el conjunto de los trabajadores, es lo que tenemos que profundizar. Y por supuesto su ejemplo, yo también rescato algo que veo que ha sido una desviación permanente del campo político sobre todo, es que Francisco ha tenido un nivel de humildad. Fíjense, llegó a ser papa y lo primero que hizo fue no abrazar al rey, que fue a la Asunción, sino abrazar a un cartonero. Y eso habla de lo que nosotros tenemos que intentar hacer, que es achicar la pirámide de representación. Nosotros tenemos que estar más que nunca cerca de nuestro pueblo. Y él, en la última reunión que tuvimos con él con la CGT, que yo tuve la posibilidad de ir, nos incorporaron oficialmente a la delegación, nos dijo algo, venía de una gira larga, no recuerdo de qué país, pero lo primero que nos dijo, estaba muy contento porque había ido a una experiencia en un barrio popular, en un barrio humilde, y estaba re contento porque, bueno, yo aprendo, todos los días aprendo algo de la sabiduría del pueblo. Bueno, y eso también es un mensaje. Nosotros tenemos que confiar mucho en la creatividad y en la sabiduría popular. Entonces, hoy no lo tenemos, pero tenemos que transformarnos todos en un pequeño o en una pequeña Francisco. Porque nosotros tenemos ese deber. Francisco nos marcó un rumbo, nos marcó un horizonte, nos dio una guía espiritual, moral y también programática, y tenemos que ser nosotros los voceros, multiplicadores, porque hoy no lo tenemos, pero han sido 12 años en donde yo estoy convencidísimo que ahora con su pérdida física, su rol histórico va a estar en el lugar correcto. Y estoy convencido que muchos pibes como ustedes, o como nosotros, que yo soy un poquito más grande que ustedes, un poquito. vamos a dimensionar lo que significó la misión, la tarea de Francisco en el mundo. Totalmente, eso hablábamos con los compañeros hace un ratito, de que en el tiempo vamos a ir dimensionando el cambio estructural, simbólico, político y religioso que significó Francisco, un argentino, un papa argentino, en la estructura mundial. Volviendo a lo local, más o menos los números que dijiste serían uno de los sindicatos más grandes de la Argentina por la cantidad de trabajadores informales que hay. Entiendo que la UTEP es una organización joven, que sos el segundo secretario general. Sí. ¿Primero votado o...? Primero votado. Primero votado, sí. El primero que eligen los trabajadores. O sea, hay una estructura ya consolidada, democrática, y se enfrentan a un gobierno como el de Milei. Que yo creo que tiene dos chivos expiatorios: el trabajador estatal y el Estado, y las organizaciones sociales y la UTEP. Me parece que son los dos chivos expiatorios del cual él hizo campaña y decía que la culpa chivos expiatorios no, enemigos. Enemigos. Enemigos, bueno, porque yo creo que no solo el trabajador estatal, sino también los trabajadores en general, porque el germen de posibilidad de reorganización, de agrupamiento, de que nuestra sociedad, de que nuestro pueblo no se coma el relato de lo que dice el gobierno, que pareciera que la culpa de
del mal funcionamiento del Estado La tiene el es trabajador. del trabajador, y no la ausencia de un modelo de país que planifique un Estado en función del desarrollo, de las economías regionales, bueno, del proyecto de país y de nación que vos querés desarrollar. No es verdad que el problema es el trabajador, es otro el problema, como tampoco es el problema de los pobres que hoy haya casi 50% de pobreza. Estoy seguro que es mucho más, porque no creo en los números del INDEC. La realidad a nosotros nos dice otra cosa, no los números del INDEC. Entonces, cuando vos lográs quebrar la moral de la sociedad, cuando efectivamente un trabajador del Estado o un trabajador de la economía popular o un compañero que está sumergido en la pobreza efectivamente cree que la responsabilidad y la culpa de todo es de él y le quiebra la posibilidad de reconstituirse como un elemento de pelea, y lo único que posibilita revertir eso es la organización. Cuando vos tenés un compañero, una compañera, o en el sindicato, o en la fábrica, o en un centro comunitario, en un comedor comunitario, en una cooperativa, que podés debatir colectivamente y eso retroalimenta. Porque saben que este modelo en definitiva va a dejar el 80% de la sociedad afuera. Es un modelo que solamente el 80 o el 70 afuera. Entonces, es un modelo que solo cierra quebrando los gérmenes de organización, que eso es el movimiento obrero y los movimientos populares, porque son de alguna manera los que están en contacto permanente con la realidad de la mayoría del pueblo, porque los trabajadores somos mayoría en nuestro país, y entonces necesitan romper eso. Y ha elegido dos instrumentos, pero en realidad, en el fondo, necesita quebrar la organización del pueblo trabajador. Pero no lo van a lograr, esto han fracasado siempre, es una cuestión de tiempo, y además porque han sido tan imbéciles en algunos aspectos que se le ha caído el relato permanentemente. Porque, a ver, vos lo tenés en el aspecto económico cuando te hablan de la macroeconomía y que de los números de la inflación y que no sé cuánto y que no sé cuánto, después vos vas, tenés que cargar la SUBE, el transporte te sube. Tenés que viajar en la motito para llegar al trabajo, vas a cargar nafta y la nafta se fue a la mierda. Tenés que vivir, sos un trabajador que tenés un hijo y una familia, tenés que alquilar, estás liquidado. Un jubilado que tiene la jubilación mínima por el piso, que antes por ahí tenía el beneficio de acceder a un medicamento por algún programa del Estado aniquilado, entonces la posibilidad de que el sueldo te alcance más o que la jubilación te alcance más, entonces se cae y después, porque con la Cristo estafa, el discurso de Davos, han cometido una serie de errores que han desnudado el relato. Fíjense que trataron de armar una entrevista con un pseudo periodista y dejaron todos los dedos marcados. Ahí Y la tengo gente una- no es tonta, la gente se da cuenta de eso. No, ahí tengo una consulta porque se me vienen dudas pensando un poco también en lo que fue el proceso y lo que es el proceso de movilización en la calle, ¿no? Y hablábamos también hace un momento de esto de los programas sociales o todos los programas que tenían de algún modo contención, o que el objeto de la contención era el trabajador que la estaba pasando mal, o los pibes, en el caso de áreas de infancia y demás, que están hoy desfinanciados. Quiero entender por qué hoy los movimientos sociales no están en la calle, teniendo en cuenta este panorama que vos comentás. Que yo creo que hay una organización subterránea que trasciende la calle, que me imagino Totalmente. que en cada olla, en cada escuela, digo, hay una organización que eso es imposible negar, pero ¿qué sucede que hoy no vemos la 9 de julio cortada? Ujú. ¿Cómo se explica eso? Bueno, a ver, hubo una decisión del gobierno nosotros cortamos la 9 de julio, la última vez que cortamos la 9 de julio fue en mayo del año pasado, y nos recontracagaron a palo. A nadie le gusta que lo caguen a palo, entonces la estrategia de pelea es distinta. Y yo creo que parte del discurso del gobierno para decir que no hay conflicto social en la Argentina es tratar de medir el conflicto por la 9 de julio. Y eso es un error por parte del gobierno, porque el conflicto social en la Argentina ha sido muy alto. Y en donde nosotros, como movimientos populares, con las dificultades que tenemos, porque el compañero que antes cobraba un salario, lo tiene congelado en 78.000 pesos, tiene 4 trabajos, 5 trabajos para sobrevivir al día 15. Entonces vos tenés dificultades operativas organizadas, y sumado a eso que el ejercicio de solidaridad en el territorio hace que no solo vos tengas que resolver tu problema familiar con 4 o 5 trabajos, sino que tenés la demanda del resto de los compañeros que se van cayendo del mapa, que vos, porque nosotros venimos de una formación solidaria, humanista y de compromiso con el otro, hace que vos no podés cerrar las puertas y decirme
me importa 3 carajos lo que le pasa a los demás. Entonces tu problema familiar, que es con el propio, más el de tus hijos, más el de otro familiar, se suma al resto del barrio que se está absolutamente descontrolando. Pero yo creo que hay una trampa en la idea del conflicto social. No es verdad que en la Argentina no hubo conflicto social. Es cierto que a nosotros nos eligieron como enemigos, nos tiraron, nos cagaron a palo, carpetazo, de todo. Y una campaña de estigmatización muy fuerte. Fíjense que el gobierno tuvo una decisión inicial que fue ajustar. Eligió varios de las herramientas o los instrumentos sociales, como por ejemplo el tema alimentario. ¿Qué fue lo que dijo? Construyó una campaña para decir, se tomó de un registro que era mentiroso, porque era un registro de la pandemia en un momento en donde se expandieron los comedores comunitarios, y dijo que eran todos fantasmas. La mayoría, o una gran parte de la política también compró que todos eran fantasmas, entonces era más fácil pegarle a los compañeros de los movimientos, a Juan, a Emilio, al gringo, a mí, a hablar y hablar y hablar. Pero en definitiva lo que estaba en el fondo era ajustar. Entonces sacaron los programas vinculados al abastecimiento de comedores comunitarios. Y eso hace que también pierdas capacidad de intervención en el conflicto, digamos, ¿no? Pero Sí, yo no del creo otro que lado. haya sido, no tengo el mismo balance, porque yo no mido el conflicto, o nosotros no medimos el conflicto desde la lógica de la 9 de julio. E incluso puedo decirte que hasta, no sé si estoy de acuerdo que ese es el único elemento de conflicto, y que es un mecanismo que estuvo bien utilizado. ¿Entendés? Creo que hubo un exceso incluso de compañeros que se enamoraron, como digo yo, de la maniobra, y está mal. En algunos casos. Pero si yo mido el conflicto social en la Argentina desde que inició este gobierno a hoy, creo que ha sido uno de los más altos. Porque, mire, hubo 3 paros generales, de los cuales nosotros también tuvimos algo que ver. Con humildad lo decimos, pero tuvimos algunas cosas que ver porque también intercambiamos mucho con los compañeros de la conducción de la CGT cuando nos preguntan, che, ¿cómo está la cosa? Porque también hay una preocupación no solamente por lo que le pasa a los compañeros estatales o a los de sanidad o a los camioneros, sino que hay una preocupación más general sobre la problemática que está viviendo el pueblo argentino. Entonces, como nosotros tenemos algún termómetro que excede por ahí la realidad de algún sector determinado, fuimos mucho un mecanismo de consulta por parte de los compañeros, así que influimos mucho en las decisiones que se fueron tomando. Es una herramienta extraordinaria para la CGT, digo, tener Sí, no sé si alguna es representación no en sé un si es una termómetro. herramienta extraordinaria o también hay una necesidad, digamos, ¿no? De conjunto, pero lo digo bien, una necesidad. Digo que la Como CGT siempre tenga- hubo siempre matices de un lado y del otro, digamos, ¿no? O diferencias o prejuicios, mejor dicho. Que se van curando, pero porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que hay algo que hay que aprender del Papa también, que es la cultura del diálogo y el encuentro. Claro. Porque muchas veces nos dividen cosas que son imaginarias. Cuando vos te sentás a hablar con un compañero estatal o con un camionero o con uno de sanidad o con un metalúrgico, y sí, hay matices de cómo encarar la salida de este problema gigante que tiene la Argentina. Pero vos vas encontrando puntos de acuerdo y coincidencia a partir del debate y del diálogo, el debate y el diálogo fraterno. Y eso me parece que empezamos a transitarlo en otra dimensión. Que hay mucha más madurez de parte de toda la dirigencia o la gran mayoría de la dirigencia social y gremial que, bueno, nos posibilitan ese acercamiento y ese debate sincero, romper prejuicios. Y que nosotros no es que le estamos compitiendo, ni criticando, ni nada por el estilo a algún gremio en particular. Lo que nosotros tratamos de construir ese puente de unidad con el movimiento obrero y a partir de eso que la resolución de nuestro problema particular sea una resolución de conjunto. A veces nos toca salir desde lo sectorial y le encontramos la vuelta de lo sectorial, pero acá hay un problema mayor, que no es un problema del Estado, de los estatales, que no es un problema de los trabajadores informales, es un problema de conjunto, porque la ausencia es el modelo de país. La Argentina y el campo popular no tiene claro cuál es el modelo de país que hay que desarrollar. Ahí, recién mencionaste la sociedad que va dejando este modelo económico que ve que cada vez se vende menos, que cada vez despiden más trabajadores de la formalidad. Y uno imagina que esos trabajadores que expulsa el mercado formal
van al mercado informal o buscan una changa o algo. ¿Ustedes ven eso? ¿Ven que se está ampliando, digamos, los trabajadores de la economía popular? Sí, sí, porque hay un problema de que este modelo tira para abajo. No es que, como dice el presidente, sube como pedo de buzo, todo lo contrario. La realidad de los trabajadores es que todo el tiempo se van cayendo. Por eso yo insisto que los números, parte de los números del INDEC no tienen nada que ver con lo que se vive en la realidad. De hecho, lo vemos incluso en nuestros comedores. Hay muchos laburantes formales que van a los comedores. Y eso es porque no le alcanza la plata, porque no pueden llegar al día 15 o porque se quedaron sin laburo. Los dos componentes nuevos que aparecen en los comedores son los jubilados y los trabajadores formales. Y eso es producto de que hay una realidad en el modelo que está destruyendo el aparato productivo que todavía seguía vigente. Bueno, hay expulsión de trabajadores, hay pérdida de trabajo. Y eso hace que el compañero no se va, o va al comedor como primera salida así urgente hasta que le encuentra la vuelta y después se autoinventa algún trabajo. Que en general para el compañero que viene de un trabajo formal es mucho más complejo, porque el compañero que viene hace muchos años rebuscándosela en la economía informal, en la economía popular, en general tiene mucho más rebusque, porque de alguna manera hace muchos años que tiene ese ejercicio, que no digo que ni que esté bien ni que esté mal, pero es una realidad objetiva. Y el compañero que por ahí se cae, ¿no? Que venía con cierta estabilidad en un laburo, porque por ahí incluso no le alcanzaba, pero tenía determinada estabilidad, se le complejiza más. Pero los compañeros nuestros, por ejemplo, tienen 4 laburos, 3, 4 laburos. 4 changas, digamos, ¿no? 4 formas de rebuscársela, o limpiando vidrio, o yendo a hacer la compra para una jubilada, o cuidando a una jubilada, o cuidando a un niño. Bueno, de todo tipo de creatividad para poder ganarse un manguito, para poder llegar a parar la olla día a día. Ni siquiera ahí te estoy hablando de que llegara al día 15, es día a día, minuto a minuto. Ok, ahí te hago una pregunta de esto que estábamos hablando recién, sobre cuánto puede resistir ese mercado informal más a esta crisis. Porque digo, si vos ves la cantidad de trabajadores que se van cayendo al sistema formal y se suman a la fila de los informales, y antes donde tenías 10 vendiendo medias en el subte, tenés 20. Digo, ¿cuánto resiste ese mercado? Eh, Depende de la pelea. Yo creo que este modelo, que para mí es un experimento incluso, Javier Milei, a mí me llamó mucho la atención la asunción de Donald Trump con Elon Musk y todo ese tipo de personajes que están como con un pie muy fuerte en el intento de construir desregulaciones en el Estado argentino, porque creo que buscan un modelo en donde este tipo de empresarios que abordan la inteligencia artificial, todo ese tipo de avance tecnológico, necesitan estados absolutamente desregulados, que ellos entren y salgan como se les cante las pelotas. Y ese modelo es solo si no hay organización de los trabajadores, porque necesitan reemplazar mayoritariamente. Quieren pagarte un salario universal, que vos estés en tu casa y hagas determinada cosita a través de la inteligencia artificial y ese sea su modelo. Yo creo que si quiebran la organización popular, la organización del movimiento obrero, es posible que puedan estabilizar un modelo de ese tipo. Eh, Gracias a Dios, acá en la Argentina, en nuestro país, pasó el peronismo y existe el movimiento obrero con un poder muy grande. Y yo apuesto a que eso sea lo que le ponga el freno a ese tipo de iniciativas que intentan construir determinados empresarios, porque si no, sí lo pueden estabilizar. Sí, tranquilamente pueden pensar una política universal para una parte muy importante de los trabajadores que se queden en su casa y que no sé si va a ser trabajo informal, pero va a tener una dinámica similar. Y que eso hace que rompa todo tipo de posibilidades de sostener un proceso de organización comunitaria, de un país en donde la interrelación entre los trabajadores sea el camino a desarrollar. Por eso creo que, no sé si hoy creo que no va a aguantar porque va a haber pelea, va a haber resistencia de los trabajadores a que eso no suceda. Y por supuesto va a haber una resistencia, pero también tiene que haber algo que tiene que ver con la salida política. ¿Cuál es la contrapropuesta que nosotros le hacemos al modelo
que intenta construir un proceso de salarios universales para la gran mayoría de los trabajadores y que se queden en su casa, la no comunidad organizada. ¿Cuál es el modelo que nosotros? Bueno, ahí creo que es el momento en donde el movimiento obrero tiene que ocupar un rol central para decir, bueno, nuestro modelo de país en la Argentina tiene que ver con esto, con el desarrollo, con la producción, con la planificación estratégica de los recursos naturales, con las economías regionales. Bueno, vamos a combatir la informalidad con esta propuesta, con esta propuesta, con esta propuesta. Yo apuesto a que lo único que le va a poner freno a eso, porque si no existe la lucha, la resistencia y la construcción de una salida política con protagonismo en ese lugar, pueden estabilizar, pues lo han hecho en otros lugares. Bueno, es un año electoral y quizás esté la oportunidad de discutir esto, pero por lo que se ve, no. Lo que vemos los militantes es que en la política hubo pocos lugares para el movimiento obrero, o hay pocos lugares para el movimiento obrero y para el debate, y sí hay una discusión más de superestructura y de una interna dentro del partido, del movimiento entre Kicillof y Cristina, o la Cámpora, no sé muy bien cómo se estructura o cómo se grafica esa interna, y parecería que a lo que vos apelás y lo que todos deseamos está muy lejos. ¿Cómo ves en este año electoral al peronismo como alternativa al gobierno de Milei? No te agarres así la cara. No, a ver, yo lo pongo en contexto. A ver, yo creo primero si que esquiva el peluca, estamos todos. yo no le voy a esquivar, pero creo que hay que contextualizar. Yo creo que nosotros estamos siendo testigos del fin de un ciclo donde el sistema político argentino se ordenó en los últimos 25 años con determinados sectores. Y creo que nosotros tenemos que ir un poquito más atrás. Creo que, no sé si lo decía al principio, si ustedes miran el proceso democrático en la Argentina, terminar con un 42% de pobreza quiere decir que hay un fracaso rotundo. Y creo que nosotros durante los últimos 20 y pico de años transitamos la posibilidad de resolver una crisis que se inició en el 2001, con el que se vayan todos, en donde hubo una irrupción popular muy grande, cansada la gente de la situación económica, de la situación social, de no encontrar el rumbo y no tener una dirección clara. Y creo que Milei es un capítulo en el proceso de esa crisis todavía no resuelta, porque fíjense que él gana la elección combatiendo los privilegios de la casta política, señalando que hay hubo una incapacidad de la dirigencia política de resolver problemas profundos, porque, a ver, seamos sinceros, los compañeros nuestros, un montón de compañeros nuestros, sobre todo jóvenes, pero tampoco tan jóvenes, votaron a Milei. Porque Cristina le llama como dice, la insatisfacción democrática. Yo digo que la insatisfacción democrática tiene carne, anda a pie, digamos, ¿no? Porque son la mayoría del pueblo pobre y y una parte importante de los sectores medios que estaban cansados de no encontrar una estabilidad permanente en el proceso político, económico, social en la Argentina. No es casualidad que en las últimas manifestaciones, movilizaciones, se vuelva a aparecer el que se vayan. Todo eso es producto de que Milei es incapaz de resolver la crisis de representación que existe o que venimos de hace mucho tiempo, porque su propio modelo expulsa a la gran mayoría. Ahora bien, yo creo que nosotros venimos cometiendo errores, y digo nosotros porque me hago cargo o me siento parte del peronismo, del campo nacional y popular, de no entender lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Y creo que las discusiones palaciegas son las que efectivamente la sociedad les da la espalda, porque no aparece en el debate político los problemas de la sociedad en su conjunto, del trabajador estatal, del trabajador más pobre, no aparece en el debate. Entonces lo único que aparece en el debate es la lapicera, el partido no sé qué, aquello, la lista de no sé cuánto. Bueno, yo creo que eso nos va a llevar al fracaso, porque el mensaje de la elección del 2023 y lo que está pasando a partir de este año y monedas, 16 meses creo que van, de gobierno, la gente está reclamando otra cosa.
está reclamando otra cosa, no está reclamando solamente pensar quién es el candidato, sino cómo le va a resolver los problemas a la gente. Y cuando la dirigencia política se sigue alejando de los problemas de la gente y lo único que pareciera importante parece cuál es la mía, ¿no? Porque en definitiva parece eso. Y bueno, yo creo que es un error de carácter estratégico que eso, si no se corrige, es probable que Milei con un 30 y moneda de voto pueda ganar la elección porque él está consolidando un núcleo antiperonista que se lo fue sacando al PRO, porque prácticamente el PRO empieza un proceso de disolución, y que creo que el peronismo y el campo popular tiene que reaccionar. Por eso también nosotros, le digo mucho a los compañeros de la CGT, bueno, hay que ocupar los lugares, pero no pensando en, bueno, que nos llamen y que nos digan, no, hay que debatir políticamente. La mejor manera de ocupar el espacio político, incluso en términos electorales, es dando el debate de cara a la sociedad. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacer un paro, como el que se anunció y se hizo, jornada de 36, hay que debatir con la gente el por qué. No solamente con las bases propias de cada uno de los sindicatos, sino porque este modelo, que es injusto, que es inhumano, que excluye, que está matando un montón de gente, es por decisión política. Y nosotros, el movimiento obrero, los trabajadores, creemos que la salida política tiene que ser por ahí. Después, y van a venir, alguien se va a parar arriba de la ola. Así como en su momento, después de la crisis del 2001, apareció Néstor, e intentó construir una salida política positiva. Yo creo que fue una buena base inicial para construir un proceso con justicia social profunda. No nos dio el tiempo, no pudimos, pasaron cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fueron un buen cimiento de organización, de conciencia, de conquista de derechos. Después, lamentablemente, no se le pudo dar continuidad histórica a ese proceso. Pero creo que las elecciones y el peronismo tiene que poner el freno, porque es probable que si sigue así le van a errar la curva y van a seguir de largo, porque creer que solamente por un mal candidato perdimos la elección y que es una cuestión de pensar cuál es más o menos le cae bien en las encuestas a la gente, y va a ser un error, entonces yo creo que ahí el movimiento obrero tiene un rol importante y determinante, no solo en el proceso electoral corto, sino, vuelvo a insistir, porque para mí es lo más importante, pensándolo en perspectiva más estratégica, es el rol que tiene que ocupar en la planificación de nuestro país. Y no solamente en la planificación, sino en el desarrollo de las políticas para efectivamente construir ese modelo de país. Que, vuelvo a repetir algo, nosotros que venimos del peronismo, fue lo que hizo Perón, fue transferirle poder no solamente simbólico a los trabajadores, sino de protagonismo. Las cámaras de diputados estaban llenas de trabajadores, Las embajadas. los ministerios estaban llenos de trabajadores, las embajadas estaban llenas de trabajadores, porque efectivamente fue el eje, la columna vertebral del desarrollo del país, no solamente de la fuerza política, sino del desarrollo del país. Ale, este programa busca un poco eso, paritarias libres, hecho por todos compañeros con responsabilidades gremiales, busca mostrar cuadros del movimiento obrero. No como sé si vos. contesté la pregunta de la elección. Sí, te podemos decir. No, estuvo bien contestado. No te metiste en la arena de la interna, pero... Porque me parece que es un error, ¿eh? Totalmente. Es un error, yo Totalmente. no tengo ningún problema con Axel ni con Cristina. Y además yo hablo con un montón de compañeros y tengo buena valoración con un montón de compañeros, pero no es el problema los nombres. No es la discusión. No es la discusión No es la palaciega ni la discusión del partido. Eso es un error. Es un error de no comprensión de lo que está pasando. Fíjense, perdón por si me voy con el tiempo, pero si uno mira los procesos, cómo se fueron dando en las provincias, no es casualidad lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y lo que pasó en Santa Fe. Fíjense que en Santa Fe, uno de los supuestos gobernadores, que en las encuestas tiene una imagen súper positiva, perdió casi el 30% de los votos de menos de un año y medio. Sí, una fragmentación muy grande. Ganó el peronismo con un compañero que nosotros tenemos una gran valoración, pero que no viene del peronismo, sino que viene de una experiencia más outsider. Sin embargo, el peronismo también sacó el 14% de los votos. Pero hay un elemento de mucha fragmentación. Y de poca participación. Fíjense que lo mismo sucede en la ciudad de Buenos Aires. El peronismo está fragmentado
pero también aparece fragmentado la centro derecha. Los que disputan el voto de la centro derecha también se expresan por lo menos 4 o 5 listas. Entonces quiere decir que hay un problema de crisis todavía de representación política y de ordenamiento político que, vuelvo a repetir, se va a resolver con aquel que efectivamente comprenda lo que le está pasando a nuestro pueblo. Ya estamos llegando al final. Hoy a las 8 de la noche lanzamos un ciclo de charlas llamado Mañanas Mejor. Nosotros creemos que hay 2 Argentinas posibles, la de la financiera, la que empujamos a nuestros jóvenes a timbiar en la economía financiera, a jugar a las apuestas, a pensar que toda ganancia de plata es fácil, es rápida, y la Argentina por la que nosotros trabajamos, que es la productiva, la del desarrollo, la del trabajo. Y este ciclo de charlas, de entrevistas, es con jóvenes empresarios que les está yendo muy bien en el mercado y que han decidido no poner sus ahorros en la timba, en los juegos o en las finanzas, sino producir valor agregado y industria argentina. Así que hoy a las 8 vamos a lanzar este ciclo. Pero bueno, antes quería que cierre vos el programa. Se viene el 1 de mayo. Sí. Hay una movilización que ustedes van a participar el día anterior. Así que un mensaje a todos los trabajadores y trabajadoras que estén mirando para ese día 1 de mayo. Y antes, bueno, te esperamos la próxima. Esta también es tu casa, así que te vamos a invitar de nuevo. Y la próxima te voy a manguear una remerita de esas que tenés puesta. Esta las bendijo Francisco. Bueno, esa no. No. Llevamos este modelo, así que el modelo de esta remera, esta y otra más, en la reunión incluso que tuvimos con la CGT, ahí lo hicimos, le pedimos que bendiga este modelo de remera que tiene las Malvinas también atrás. Estupendo. Bueno. Hay stock, ¿no? Sí. Perfecto. Le vamos a traer. Perfecto. Así que nada, un mensaje a los trabajadores que están mirando. No, a ver, por supuesto que el día 30 para nosotros es una fecha importante porque no es un 1 de mayo cualquiera, sino que es un 1 de mayo que reafirma el camino de pelea, de confrontación, de discusión con el gobierno nacional, porque también hubo una decisión de correr el 1 de mayo al 30, porque es un día hábil, y eso fue una decisión de parte de la conducción de la CGT, que nos parece recontra acertada, porque sigue marcando el camino de pelea que hemos trazado en el último tiempo. Así que nos va a encontrar este 1 de mayo en pie de pelea, en pie de lucha, con mucha predisposición y con mucha voluntad también y convencimiento de que vamos a ganar esta pelea. No me cabe la menor duda, yo confío mucho en el pueblo argentino y en los trabajadores, aunque traten de construir desesperanza todo el tiempo y de que es imposible, yo no creo en eso. Estoy totalmente convencido que el camino nuestro es el camino de la victoria de los laburantes. Pero antes creo que también tenemos una cita. Y el día sábado para nosotros también es un día importante porque vamos a despedir a Francisco, ¿no? Va a haber una misa en la catedral que por cuestiones de horario son diferentes al momento de entierro en Roma de Francisco, pero para nosotros poder convocar y movilizarnos a la Plaza de Mayo el día sábado a las 10 de la mañana para despedir a nuestro hermano, a nuestro padre Francisco, es una cita obligatoria. Así que también queremos convocar a ustedes, jóvenes, voceros de Francisco, que nos movilicemos para despedir, porque es parte del agradecimiento que tenemos que hacerles todos los trabajadores, porque vuelvo a repetir, Francisco hizo mucho por los trabajadores en el mundo y también en particular en la Argentina, porque en la reunión que tuvimos con él se notaba que es un tipo recontra interiorizado, incluso hizo un chiste cuando llegamos, dijo, qué bueno, vinieron todos, están los gordos, los flacos y los más flacos de todos, qué alegría, y estaba muy contento de eso. Entonces creo que nosotros tenemos que ser agradecidos y ir a despedirlo con tristeza, porque perdimos un hermano y un padre, pero también con la alegría de saber que nos marcó un camino que nos obliga a agarrar el bastón de mariscal y seguir la pelea por construir una sociedad más justa, por construir una sociedad con tierra, techo y trabajo para todos.
El sábado estaremos ahí y nosotros nos vemos el jueves que viene en el próximo capítulo. Cerramos con Candy las redes sociales para que se suscriban. Ale, suscríbete Por al supuesto. canal de Paritarias Por Libres. supuesto. Perfecto. Es Paritarias Libres en Instagram, Paritarias Libres en TikTok, Paritaria Libre en Twitter y Veo Perón. Gracias, compañero. Ya, pero.